Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes, para los oyentes y televidentes que ya están conectados con la información de Primera Página. Usted nos escucha por los 91.9 FM de Javeriana Estéreo, nos puede también sintonizar en javerianestereo.com y nos ve a través del canal de Claro 458, el canal 90 de la plataforma de HB Multiplay y en las redes sociales donde ya estamos en vivo, nuestro canal de YouTube Primera Página Colombia. Empecemos con lo que han dicho los analistas de Goldman Sachs que se han referido al alza de los precios del petróleo vinculado al conflicto con Irán, que afirman podría reducir el crecimiento mundial en aproximadamente un 0,3%, a la vez que eleva la inflación durante el próximo año. El banco estima que este aumento de los precios de la energía va a incrementar la inflación general mundial entre un 0,5 y un 0,6 puntos porcentuales, con un menor aumento en la inflación subyacente entre 0,1 y 0,2% puntos porcentuales. Esta perspectiva refleja las previsiones actualizadas sobre el petróleo y el gas tras las interrupciones en el suministro relacionadas por el conflicto que se vive y el cierre del estrecho de Hormuz. Goldman Sachs indicó que el impacto económico del conflicto parece concentrarse principalmente en los mercados energéticos en lugar de las cadenas de suministro en general, lo que reduce el riesgo de las interrupciones generalizadas y que se habían observado, por ejemplo, durante la pandemia. Los precios de la energía han subido drásticamente debido a la interrupción del tráfico de los buques cisterna a través del estrecho de Hormuz, que, pues recordemos, es una ruta clave para el transporte mundial del petróleo, y esto sin duda es lo que más está golpeando. Por eso se prevé que las alzas del petróleo y el gas afecten negativamente la actividad económica y aumente los precios al consumidor en todo el mundo, es lo que está advirtiendo el banco. A pesar de la crisis energética, Goldman Sachs señaló que la mayoría de las principales economías tienen una exposición comercial limitada a bienes no energéticos procedentes de Oriente Medio. Las exportaciones no energéticas de los países del Golfo, estamos hablando que representan el 1% del comercio mundial, lo que significa que es probable que las interrupciones de las cadenas de suministro sigan siendo limitadas como ha sido hasta el momento. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Saludo a Juan Camilo Buendía, estratega jefe de inversiones de acciones y valores, quien ya nos acompaña a esta hora desde los estudios de Javeriana Estéreo. Muy buenos días, Juan Camilo, feliz inicio de semana. Y tenemos este tema de Goldman Sachs y lo que está advirtiendo frente al impacto de la economía mundial y sobre todo las dinámicas que esto podría significar. Digamos, se ponen en aprieto los bancos centrales frente a las decisiones próximas y cambia un poco el rumbo de las previsiones que se tenían para este 2026. Perfecto, Kiara. Pues antes que nada, muy buenos días para todos, la audiencia que nos acompaña el día de hoy, el equipo de Primera Página. Y sí, efectivamente, ahí hay una realidad, y es que lo que estamos viviendo es un shock de oferta importante en temas del petróleo derivado del conflicto con Irán. Pero a la hora de la verdad, pues hay que tomarlo con pinzas en el corto plazo, entendiendo que es difícil entender si esto va a pasar de ser algo transitorio a volverse algo estructural. Muchos de pronto pueden llegar a pensar que toda esta situación nos va a llevar a un ciclo inflacionario, pero es difícil visualizarlo en el corto plazo. Y tú misma lo mencionabas, hay unas expectativas de que sí se presente un repunte en la inflación, pero eso no implica que los bancos centrales vayan a entrar en una senda nuevamente alcista de tasas de interés. Por darte un ejemplo, en estos momentos se espera, incluso a pesar de estos niveles de petróleo que estamos viendo, se estima que la Reserva Federal al menos recorte una vez la tasa en este 2026. Entonces, el mercado, si bien está preocupado con respecto a hasta dónde puede llegar esta escalada del conflicto, digamos que los mercados aún no descuentan que esto pues verdaderamente vaya a tener un símil a una crisis del petróleo como la que se vivió en 1973, donde la inflación, perdón, alcanzó a llegar casi al 12%, derivado también de una guerra y de un conflicto geopolítico. Entonces es bien complejo, y a mí también me gusta verlo desde el punto que depender incluso del comentario de una sola persona, como puede ser un Donald Trump, también dificulta mucho la dinámica en los mercados y las expectativas, porque lo vimos nada más el año pasado con el tema de los aranceles, como las bolsas cayeron un 20%, el mercado de bonos se estresó demasiado, y un Donald Trump que además tiende a ser bastante pro mercado, ve que el mercado se estresa de esa manera, inmediatamente dio un giro 180 grados, dijo el tema de la deuda se lo voy a dejar a otro gobierno, y
pues le mandó un mensaje tranquilizador al mercado de que pues ya de pronto el tema de los aranceles no van a ser tan drásticos y la bolsa nuevamente alcanzó a hacer máximos históricos. Entonces, de ahí que en su momento hablamos del taco trade y cómo Donald Trump se retractaba mucho de lo que decía. Y digamos que de pronto también está pasando un poco eso hoy en día, diciendo que ya se va a acabar el conflicto. Sí, y fíjate que todos los días vemos un mensaje de Donald Trump diciendo, ya estamos a punto, porque tampoco es que diga ya se acabó, pero él dice, ya la guerra está casi finalizada. Y luego nuevamente, no, realmente no llegamos a ningún acuerdo y esto se puede prolongar. Entonces es muy difícil de entender cuál va a ser la verdadera tendencia un poco más de mediano plazo, porque la guerra, y yo siempre lo digo, se puede acabar. Esta misma noche, Donald Trump puede decir, se acabó, llegamos a un acuerdo y esto finalizó, o puede durar 3 años como lo ha durado la guerra de Rusia y Ucrania, que desde mi punto de vista no es algo que le conviene a Donald Trump, y más porque este año tenemos elecciones de medio tiempo, por así decirlo, y él, como digo, pues es bastante pro mercado, entonces él no es un presidente típico de unos mercados bajistas porque tampoco es conveniente para su gobierno. Entonces, no sé hasta qué punto él puede dejar prolongar esto, pero pues hay una realidad, es que si estos niveles de petróleo se mantienen, sí puede que veamos algún tipo de repunte, pero desde mi punto de vista aún no creo que pueda ser algo estructural, sino muy seguramente puede ser algo transitorio, algún tipo de repunte, pero no que nos vaya a llevar a un ciclo contractivo de tasas muy prolongado, al menos por el lado de Estados Unidos, que no depende tanto de los precios de la energía, como en Europa, que sí el mercado está descontando que van a subir tasas de interés. Además que se encuentran un capítulo adelante de Estados Unidos. Entonces, y pues que hay algunas estrategias también que buscan mitigar un poco el impacto del petróleo. De ahí que veíamos como la Agencia Internacional de Energía liberó casi 400 millones en reservas. Entonces uno dice, bueno, si hay algunos mecanismos que permiten de pronto limitar esos incrementos en el petróleo, y Donald Trump lo sabe y tiene la manera de hacerlo, entonces creo que ahí es de verlo día tras día, pero por lo pronto creemos que sea algo transitorio y no algo estructural. Si habláramos de una situación transitoria, Juan Camilo, que no se prolongara tanto como lo que ha estado ocurriendo entre Rusia y Ucrania y fuera algo de unas par de semanas, un mes más, ¿hasta cuándo podría verse este impacto del alza de los precios, de la situación del gas, de la situación, por ejemplo, en el combustible en general? ¿Hasta cuándo se podría tener el impacto en general de esta guerra? Y es difícil medirlo, porque eso depende también de toda la cadena de transporte y absolutamente cómo ese incremento del petróleo se empieza a trasladar a las diferentes economías y lo empiezan a incorporar internamente. Entonces es difícil visualizarlo. Por darte nada más un ejemplo, veíamos ya unos incrementos del petróleo a finales de febrero, casi la última semana, no por la escala del conflicto, sino pues un incremento muy, muy particular. Y a pesar de ello, en la inflación a cierre de febrero en Estados Unidos no se presentó ningún tipo de repunte. Entonces, no creo que vaya a ser de que en este mes ya se van a ver esos $103. Quizá puede ser un poco más amortizado, le diría, de pronto unos 3 meses, porque de pronto no creo que sea como tan drástico el golpe, pero sí pienso que puede ser algo más de corto plazo. Eso sí es una realidad, ¿no? No estaría hablando que estos $103 los vamos a ver en diciembre, en lo absoluto. Obviamente eso se va a trasladar más rápido que tarde, pero podríamos estar hablando al menos de unos 3 meses. Pero vuelvo y digo, dependemos de la duración. Sí, señor, claro. 6 de la mañana, 20 minutos. Conozcamos el comportamiento de los mercados en las últimas horas a propósito de estas tensiones y de lo que pasa en el caso de Asia con las empresas tecnológicas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. En un contexto marcado por esta incertidumbre sobre el suministro energético con el conflicto en Medio Oriente, el Nikkei 225, que es el principal indicador de la bolsa de Tokio, tuvo una baja al cierre de este lunes del 0,13%. Este indicador, que agrupa los 225 títulos más representativos de este mercado, tuvo una baja de 68,46 puntos y se situó en los 53.751 unidades. El Topix, que es el índice más amplio y que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en terreno negativo al caer un 0,5%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó un 0,26%, mientras que el parque de Shenzhen tuvo una caída del 0,19%. En cambio, el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong registró una alza del 1,42%. El Kospi, principal índice de la bolsa de Seúl, subió este lunes 1,14%.
pese al alza de los precios del petróleo. El COSDA, que es el índice que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró una baja del 1,27%. Seúl, que importa alrededor del 70% de su petróleo crudo y el 20% de su gas natural licuado en Oriente Medio, anunció este lunes unos planes para poder eliminar este límite que registra la generación de energía eléctrica con carbón, y esto significaría entonces el regreso de la generación eléctrica con carbón a algunas zonas de Asia, puntualmente en Seúl, con este panorama que se está viviendo y para poder frenar la situación mientras se define qué va a pasar con este conflicto que se cumple en Medio Oriente. El dólar se depreció hasta los 159 yenes y estamos hablando cerca de su máximo de 20 meses de 159,75, y esto ante la cautela de los inversores por la posibilidad de una ruptura de los 160 y que desencadena además nuevas advertencias de intervención por parte de Japón. 6 de la mañana, 28 minutos, así están las cosas en Asia. Y le pregunto, Juan Camilo, en Asia, digamos que ahora está toda la preocupación concentrada en Oriente Medio, pero parte de lo que estábamos hablando al inicio de año, si nos referimos puntualmente a Japón, era las medidas que iba a tomar la primera ministra Sanai Takaichi. Esto parece que se ha calmado un poco en Japón, toda la expectativa por su llegada y por las elecciones parlamentarias que la dejaron con un triunfo arrasador, y también lo que podría significar para el Banco de Japón esto que está pasando en Medio Oriente. Listo. El tema en Asia con respecto al conflicto es complejo, porque imagínate que casi el 80% del petróleo que consume Asia pasa por el estrecho de Hormuz, que es gran parte de las preocupaciones que estamos viendo actualmente, como pues implica un cambio de oferta a nivel global. Entonces, Japón tiene una situación en la cual ya lleva hartos años, que lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, una economía que no crece. El PIB de Japón está estancado casi desde antes del año 2000, casi desde 1990. Una debilidad del yen bien compleja que ha llevado a que el Banco Central incremente sus tasas de interés. Y eso sin duda para los mercados globales pues es complejo, porque pues recordemos que gracias a Japón se ha vuelto muy de moda el famoso carry trade, como pues muchas economías se endeudan en yenes japoneses para pues invertir en otros mercados afuera. Este conflicto, digamos que pone entre la espada y la pared a un Japón, porque tenemos una economía que le cuesta subir tasas de interés por un tema de deuda, porque además están súper endeudados y un incremento en tasas encarece el costo de la deuda y es más difícil sostenerla. Y segundo, pues el tema de la inflación. Es que sí, inflación a raíz del tema petrolero, porque Japón importa casi el 90 al 95% de su energía. Sí tiene una gran cantidad de reservas que le permitirían más o menos casi soportar 200 días de su demanda tradicional, y eso compensaría un poco el efecto en el corto plazo. Y de allí volvemos al mismo punto. Si esto es transitorio, la gran mayoría de economías lo pueden sobrellevar. Si eso se empieza a extender 6 meses, un año, pues que esas reservas se van a acabar y el incremento en precios del petróleo inmediatamente se va a trasladar a la inflación de las economías, y eso va a generar simplemente que un banco central de Japón lleva a subir sus tasas de interés, y eso pues, va a generar un incremento en el costo de la deuda, también va a impactar el carry trade. Por dicho, eso puede desencadenar una gran cantidad de cosas. Entonces, es bien compleja la situación que tiene actualmente Japón y el mismo Banco Central. Entonces, y lo mismo pasa con China, que si bien no estaba en la pregunta, pero China pasa algo muy similar, y es que también casi el 80% de la energía que ellos consumen pasa por el estrecho de Hormuz, y por ende también pueden tener algún tipo de repunte inflacionario. Sumado a que China es una economía que no está teniendo el mismo crecimiento de antes. Hablamos de que China en su momento alcanzó a crecer casi al 12% y actualmente crece casi al 4,5-5%. Incluso China ajustó sus crecimientos y dice ya no va a crecer a esos niveles de antes, quizás se va a estabilizar en 4,5-5, que en términos generales es un crecimiento, un crecimiento tremendo. Lo que pasa es que el mercado se acostumbró a que China crezca el 10 entonces, pero sí va a tener algún tipo también de impacto, porque tenemos una economía que no está creciendo al mismo ritmo. Si sube la inflación, va a entrar en una época bastante compleja también, y eso va a obligar a que China se va a tratar de evaluar pues esa transición que estamos viendo de no depender de pronto tanto de sectores industriales, como el tecnológico, tanto de nuevas energías,
mejor dicho, les va a también colocar la presión para que se vuelvan quizá o sigan siendo un poco innovadores en esa transición de su economía, de algo que anteriormente dependía del tema inmobiliario, con algo más tecnológico, algo que todos los temas de la energía. Eso sin duda está cambiando unas dinámicas muy interesantes para empezar De a darle acuerdo. seguimiento. Ahora, mencionando usted a propósito de China, la producción industrial de este país creció 6,3% interanual entre el periodo enero-febrero, y esto es más de lo que se estaba esperando, ya que la cifra superó la expectativa del 5,3% y también repuntó considerablemente desde el 5,2% que se había registrado en el mes inmediatamente anterior. Asimismo, las minoristas crecieron un 2,8% frente a la expectativa que tenían los analistas del 2,6%, esto impulsadas principalmente por el gasto desproporcionado durante el festivo del año lunar a principios de febrero. Y tenemos que la inversión en activos fijos de China, un indicador clave del gasto de capital, también mejoró a principios de ese 2026, aumentando 1,8% en el periodo enero-febrero frente a la expectativa que se tenía de caída del 5%. Así está el panorama en China, donde estas cifras parecen un buen inicio de año. 6,27 pasemos ahora a Europa, donde las bolsas están perdiendo en la espera de que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y tengan pues, decidas sobre lo que va a pasar con las tasas de interés. El alza de los precios del crudo y las presiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a diversas naciones, incluidas las que hacen parte de la OTAN, están advirtiendo para que envíen fuerzas militares al estrecho de Hormuz, vía clave para el comercio energético mundial, esto en medio del conflicto. Todas estas presiones están llevando a los mercados bursátiles del viejo continente a marcar este inicio de esta nueva semana de marzo en números negativos. Pierden a esta hora y la cautela además se impone mientras se mantiene el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El euro se mantuvo cerca de sus mínimos de los últimos 7 meses, con $14, amenazando con romper el importante soporte técnico de $1,13, lo que podría desencadenar entonces un retroceso, se dice, hasta los $1,10. La bolsa de Frankfurt baja un 0,7%, la de Londres un 0,4%, la bolsa de España sube levemente un 0,1%, mientras que el Eurostock 50 es el índice que sigue la evolución de medios internacionales de empresas de las más capitalizadas en la zona euro, está registrando una caída del 0,1%. Pese al conflicto en Irán, las bolsas en Europa la semana pasada cerraron de forma mixta y, por ejemplo, si analizamos, Milán logró subir un 0,37% hablando del acumulado de la semana. Londres sí registró una baja del 0,23%, París caída del 1,3%, Frankfurt del 0,61% y Madrid del 0,9%. Comportamiento acumulado de la última semana en Europa, donde están sintiendo fuertemente la presión ante lo que está pasando en Medio Oriente. 6 de la mañana, 29 minutos, pasemos a Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Las operaciones de Wall Street terminaron este viernes con caídas al tiempo que los inversionistas estuvieron asimilados a puntos clave relacionados con el crecimiento económico y la inflación para Estados Unidos mientras se da toda esa continuidad del conflicto. El Nasdaq registró un retroceso del 0,93%, seguido del Standard Poor's 500 que perdió un 0,61% y el Dow Jones de un 0,26%. Estamos hablando del cierre de la jornada del viernes. En Latinoamérica, con este contexto, se registró con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una pérdida del 1,96%, principal indicador, hablamos del Merval, mientras que en Sao Paulo el retroceso para el Ibovespa fue del 0,91%. El Standard Poor's de la Bolsa de México cayó 0,66% y el MSCI Colcat de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un comportamiento contrario, pues el cerró con una recuperación del 0,39%. La Bolsa de Valores de Santiago de Chile, por su parte, registró un aumento del 0,64% con el IPSA. Y finalmente tenemos que el MSCI Muan de Perú cayó un 0,50%. Latinoamérica, bueno, podemos hacer ahí un 2 por 1.
Europa y Latinoamérica, Juan Camilo. Listo. Pues por el lado de Europa, la situación no es fácil, en la medida que Europa también es una comunidad dependiente harto del tema de la energía. Pasa algo muy irónico y es que en su momento con todo el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, Europa pues importaba mucho gas importado de Rusia. Dijo, pues sencillo, cambio la dinámica, ya no depende tanto de Rusia, sino cambio pues, importación de gas eh, más por el lado de Qatar y Estados Unidos. Y bien, y se cierra el estrecho de Hormuz y entonces se encuentra en la misma situación. Así que es bien complicado porque esto en materia de tasas de interés y coloca a Europa en una situación un poco más complicada. De hecho, si la próxima reunión, que es el 19 de marzo, si no estoy mal, estima que el Banco Central Europeo mantenga sus tasas de cambios, más para el segundo semestre del año sí podríamos ver al menos, o el mercado está visualizando al menos dos incrementos de tasa de interés en Europa. Y eso pues, podría tener algún tipo de impacto negativo en los mercados accionarios, también en los mercados de renta fija. Entonces es bien difícil, además de que Europa, ya más en términos accionarios, pues no es una comunidad donde la mayoría de empresas sean como tan innovadoras en temas y de pronto puedan no depender tanto de eso, sino lo hemos mencionado en ocasiones. Europa es una economía que las empresas son un poco más, ¿cómo lo diría? Más como value, más consolidadas en el mercado, más estables, que dependen más de las cosas tradicionales, las energías tradicionales, los mercados tradicionales. Y no han sido tan disruptivos, perdón, como lo ha sido Estados Unidos. Y uno dice, a pesar de todo, y es que es bien particular, pero si tú te das cuenta, si uno revisa el desempeño que ha tenido el principal índice accionario de Estados Unidos, en el año ha caído nada más, pongámosle más o menos 2%, 2-3%. Y uno dice, uno pone la gráfica y uno dice, uno puede creer, en medio de este año ha habido una guerra en Irán que se ha escalado tremendamente, que el petróleo ha llegado a 103, que está cerrado el estrecho de Hormuz y los índices siguen en máximos históricos. También es gracias a que se ha diversificado muchísimo el riesgo y ya el mercado no depende de las tradicionales compañías que dependen de pronto de más éticos, como hace muchos años la principal empresa de Estados Unidos era Exxon, por ejemplo. Seguramente esta crisis va a venir a una caída tremenda en los mercados. Ahorita, no. Ahorita la número uno es Nvidia y no tiene nada que ver con el tema del petróleo. Entonces, eso ayuda a la volatilidad de los mercados, caso que no pasa con Europa. Europa sí, una valorización bien fuerte derivada del tema del conflicto, le impacta mucho más, tanto por términos corporativos como también en materia de la política monetaria, que como decía, se estima que este año al menos hay unos incrementos de tasa por parte del Banco Central Europeo. Eso por el lado de Europa, donde pues, no nos gusta tanto y personalmente pues, no vemos tampoco en Europa. Pero cuando pasamos por el lado de Latinoamérica, Sí. sí, pero digamos que con la situación actual empezamos a tener algunos matices. ¿Por qué? Porque fíjate que gran parte de la crisis que uno habla de emergentes también depende de la habilidad estructural del dólar a nivel internacional. Si esto se llegase a volver estructural, pues muy seguramente vamos a ver una apreciación del dólar. Y eso pues no va a ser tan positivo para las economías emergentes. Índices fundamentales no han cambiado. Es decir, cuando tú revisas los múltiplos de la región, siguen siendo sumamente activos. Colombia sigue teniendo un múltiplo precio-utilidad por debajo de los últimos 15 años. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con México. Pero pues hay una realidad y es que todo esto podría generar lo que se denomina risk off. Y es decir, que el mercado diga, con toda esa situación, yo prefiero el activo refugio. Y pues de las principales salidas de capital va a ser economías emergentes porque son en términos generales las más riesgosas, ¿sí? Entonces, eso por ese lado, pero los fundamentales no cambian. Es decir, a mí me sigue gustando Latinoamérica, las de valoración, están muy descontadas, pero por ejemplo, les voy a dar sí, con Colombia, pues una gran cantidad de las expectativas era pues como colombiana porque los dividendos son sumamente atractivos, pero ya empezamos a ver cómo las tasas suben y vemos al 12,5, 13%, mientras que el dividendo para este año no va a pasar. Te dice, uy, empieza a complicar, un conflicto, tengo volatilidad, tengo dividend yield más bajo, pero tasas de interés más atractivas. No, lo que pasa es que Kiara me preguntó de dos temas, entonces Sí, no, Sí, no, sí. y entonces, por favor, hoy el programa para Juan Camilo, buen día a todos. Pues estaba solo así que tienen que hacer. Estaban solo dos preguntas. no. Bueno, ya somos de Europa. Todavía le falta. No, ya para cerrar, pues, la conclusión es,
Sí hay volatilidad, obviamente, en los mercados emergentes en Latinoamérica. El fundamental no ha cambiado, pero sí dependemos mucho de cómo va a seguir escalando, sobre todo esta fortaleza del conflicto internacional. Bueno, vámonos con los commodities, a ver si Juan Camilo Buendía de Acciones y Valores nos da. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Y hablemos de el Brent, que está en estos momentos levemente un 0,5% y la cotización del barril es de $103.19, otra vez registrando quizás el de Estados Unidos baja 1,65%, $97.08 el barril, mientras que el gas está cayendo su precio 1,22%. La cotización es de $3.09 por millón de dólares. Mientras que para el lado de los metales sigue registrando caídas, el oro $5.8 baja del 0,7%, la plata $79.34, caída del 1,48%, el cobre sí está al alza, leve 0,27%, $5.73 la libra. El café registra una baja del 0,67% precio, que está en $2.83 la libra, mientras que el azúcar se mantiene en los 14 centavos la libra. El carbón, tenemos que el carbón está registrando una alza del 1,1%, con $124 por tonelada. Bueno, son las 6 de la mañana y 38 minutos. Me complace ver que está conectado, aunque hay que sacarle tarjeta amarilla, porque no debe estar aquí, ¿no? El doctor Munir Jalil, que por primera vez antes de las 7. A ver, don Munir Jalil, muy buenos días. Los commodities, no se le está oyendo nada. Sí, se le está oyendo. O sea, pero el sonido Héctor, exactamente. O sea, pues pongámonos los audífonos, empecemos por los derechos. Lo segundo, nunca va a poder estar acá en Londres, acá en Inglaterra, entonces viendo que es esta semana. Entonces agradezca y los razón ya entienden por qué estoy temprano, porque acá estamos 5 horas adelante, acá son 6:38. Entonces, cualquiera así le llego a la hora que usted me diga, mejor dicho. Entonces, es Perdona, todas esas la tarjeta explicaciones. Exacto, si no, pues, o sea, hay que poner Londres. Exacto, ponga ahí, exacto, hoy desde Londres, mañana, no sé. Entonces, a ver, commodities, no, yo creo que lo que estamos viendo con las commodities de alguna manera está muy influenciado efectivamente por todo lo que está pasando afuera. Estamos en un contexto en donde precisamente por eso tienen por acá paseando, digamos que hay un gran interrogante desde mediados del semestre pasado. Estábamos viendo una gran cantidad de flujos hacia Latinoamérica, inclusive hasta el mes de enero, me atrevería a decir un poquito de febrero. Habíamos visto también flujos hacia la región, pero la pregunta del millón es: entre más largo dure este conflicto, entre más se prolongue este conflicto geopolítico, Héctor, más duro va a ser el conflicto, porque mucha gente va a continuar. Estamos en un modo que llamaríamos de aversión al riesgo, ellos están comenzando a protegerse. Si esto sigue así, esa búsqueda de refugio pues no va a incluir a los países latinoamericanos, y muchos de esos fondos, de esas inversiones que vimos en su momento hacia la región, podrían devolverse. Y con los bienes básicos, pues de alguna manera venimos construyendo una idea de un segundo commodities, el primero siendo el que tuvo lugar a comienzos de siglo. Este sería como el segundo. La gran diferencia es que el commodities que venía empujado básicamente por minerales, por cobre, por oro, pero ahora, en medio de este conflicto geopolítico, le tenemos que sumar la dinámica del petróleo, que obviamente entre más esté por encima de $100, que no se imagina, Héctor, cómo lo miran a uno. Hoy sentí en las reuniones de la mañana aquí en Londres, es que lo miran a uno como si me hubiera ganado el valor por el sábado. Entonces, definitivamente la dinámica que empieza a hacer es muy diferente a la que veníamos viendo, y todo por culpa de este conflicto geopolítico, del cual no sabemos todavía cómo vaya a terminar. Muy bien, 6:41. Bueno, ese fondo que usted tiene, ¿usted está en una oficina o es un fondo? No, esto es un fondo. Yo estoy en este momento, me vine hasta el cuarto del hotel para poder atender acá la llamada con primera página. Imagínense, si no era estar en la calle,
Si quieren, me bajo a la calle y ahí me hago al lado No, del bucecito de 2 pisos para que me vean, porque pues si no, pues si quieres sale ahí al río, exacto. No, el Thames, como le dicen acá. Pero no estoy lejos. Yo estoy por acá en una zona que se llama Mayfair, que es barata, es una zona barata. Pero básicamente, si estamos un poquito lejos, me toca bajarme hasta el embarcadero, que se llama el Embankment, para poder ver el río. Entonces, lo que sí tengo cerca, estoy a una cuadra, es del Buckingham Palace. Entonces, si quieres, tengo la con mucho gusto. bueno, le das saludos. Oh, Claro que sí. oiga, y usted a cuál reina va a saludar. Pues a la que se murió, porque es que las cosas ahí pasando a la calle. Muy bien. 6:42. A ver, don Juan Camilo, buen día. Hicieron reír ustedes. No, es que no era mi personal. No, lo mejor es que dice aquí paseando, ¿no? ¿Sí? ¿Está paseando? Munir. No, bueno, sí, es tan diferente. De verdad la gente dice, ay, tan rico que es viajar, hasta que le toca viajar por trabajo. O sea, que una cosa es viaje de vacaciones y otra cosa es viaje de trabajo, pero Totalmente. se conoce gente chévere. Qué bueno. Listo, nada, por el tema de los commodities, yo estoy completamente de acuerdo con Munir. Y de hecho, ahí hay algo bien importante, y es que cuando uno revisa la región, en medio de todo, de lo grave que pudiese llegar a ser, Colombia no se termina viendo tan impactado, sobre todo porque, recordemos, Colombia es un exportador neto, no es importador neto, lo cual es diferente porque gran cantidad de países de la región importan la mayor, pues, gran cantidad de su energía que utilizan internamente. Por ende, estos incrementos del petróleo, pues, impactan directamente lo que puede llegar a ser la inflación, los términos de intercambio, etcétera. Y por eso vemos que desde que inicia el conflicto se ha depreciado el peso chileno, el real brasileño, el peso mexicano, pero cuando uno revisa Colombia, el peso colombiano se ha fortalecido desde que inicia el conflicto. ¿Por qué? Porque en medio de todo, pues un mayor incremento en los precios del petróleo pues termina siendo bueno de alguna manera para Colombia, porque son los principales exportadores del petróleo. Ahora, por el lado del equity, o de las acciones, mejor dicho, del mercado de renta variable, pues hay una realidad, y es que cuando hay flujos de salida por una aversión al riesgo, pues eso es a nivel general, y sin duda va a salir parte del capital de Colombia. Y eso es también en gran medida lo que ha generado las desvalorizaciones que hemos visto en los mercados accionarios. Entonces es bueno por un lado, pero termina siendo malo por el otro. Óigame, hablando de la aversión al riesgo, yo no entiendo de por qué el refugio no puede ser Latinoamérica. Porque si están dando buenas rentabilidades, por qué debe ser miedoso estar invertido en Latinoamérica? Es una buena pregunta, Héctor. Imagínese que el último cliente con el que estaba conversando justo estaba diciendo eso. Además lo pensaba desde el punto de vista geopolítico. No sé si usted vio, por estos días salió un mapa de cuáles son las regiones del mundo que es donde uno debería protegerse, esconderse para una eventual tercera guerra mundial. Y Latinoamérica es una de esas regiones. Y obviamente, ya viendo países particulares yéndose bien al sur, o sea, por allá en Chile, por allá en Argentina, es que usted tiene menos chance de que le toquen vientos nucleares y todo eso. Mejor dicho, ya suponiendo pues el apocalipsis. Pero eso me decía básicamente, yo decía, mire, es que al final de cuentas, lo cierto es que estamos en unos niveles, hay países como Brasil, hay países como Colombia, que tienen tasas de interés elevadas, que generan entonces en ese sentido, pues pensar en posibilidades de no pagos, por ejemplo, en el caso de la economía brasilera, que no tiene prácticamente deuda externa, pues bien no se ve, y en el caso de particular de Colombia, que tiene hoy en día sumado a que sí tiene un poco más deuda externa, pero además tiene unos niveles de reservas internacionales importantes, decía él, pues claramente que es una oportunidad. Sin embargo, la facilidad de salir de los activos, Héctor, es lo que normalmente genera todos estos movimientos de acción riesgo. Recuérdese, Héctor, que en la época suya y mía existe un concepto que ya no existe, que se llama el activo libre de riesgo. Ese concepto ya es teórico, ya no existe. Hoy en día lo que estamos viendo, pues básicamente son activos líquidos. ¿Qué tan fácil puedo yo vender el activo? Pues la verdad sea dicha, sí, ese es el problema que todavía tenemos nuestras economías, vender nuestras monedas. Yo por acá en Londres, un billete de 100.000 pesitos versus un billetico ahí sí de la reina, porque todavía el de 10 libras está de la reina. El de almuerzo con el de 10 libras no voy a poder con el de 100.000 pesitos.
siendo inclusive el de 10 libras apenas 50 pesitos, siendo la mitad de lo que es el pesos colombianos. Entonces, eso lo que nos demuestra es que más que en sí la capacidad de poder generar retorno en estos momentos de incertidumbre, lo que se quiere es la capacidad de poder, en un caso de emergencia, poder convertir en líquidos los activos. Y es lo que sí no tenemos todavía los activos latinoamericanos, es lo que nos falta. Muy bien, 6:46. Póngase la chaqueta de analista de cine. Munir Jalil. A ver, ¿qué Vamos a pasó? poner bueno, muy bien. Nos van a hablar de la lista de los Óscares. Listo, vamos con eso. A ver, vámonos con los Óscares, pero yo quiero hacer una mención. Hay un artículo que creo que tiene un error, porque Hackman murió el año pasado a comienzos y alcanzó a ser nombrado in memoriam cuando sale el tema de las personas que fallecen, de los grandes artistas o actores que fallecen. Creo que el año pasado a Jim Hackman sí se hizo alusión en los anteriores premios Oscar. Pero una persona que sí no se nombró fue a Brigitte Bardot. Y ella, no sé por qué, porque se habla de Claudia Cardinale, que era una italiana, una actriz italiana muy linda, y no Brigitte Bardot, que era hermosísima. No se habló de ella. Se habló de Robert Redford, se habló de Diane Keaton, se habló de Rob Reiner, ¿no? que se marcharon. Pero bueno, a ver, vámonos a los premios, doña Erika. ¿Doña qué? Doña Uy. No sé quién sea él. Bueno, pero- entre Erika y Kiara, sorpresa. No. Esto está grave. Yo tengo viva la reina de Inglaterra, estoy diciéndole a Kiara Erika. No, estamos jodidos los dos. Vámonos. Bueno, empecemos hablando que la gran ganadora, la película de los Oscars fue One Battle After Another, una batalla tras otra que dirige Paul Thomas Anderson, que se convirtió en la más galardonada, tenía creo que 13 nominaciones, finalmente se llevó 6 de ellas, en mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor montaje y mejor actor de reparto para Sean Penn. En las categorías principales de actuación tenemos que el premio a mejor actor fue para Michael Jordan por su papel en Sinners, de Pecadores, mientras que el galardón a mejor actriz fue para Jessie Buckley, que tuvo la interpretación de la esposa de William Shakespeare en la película Hamnet. Y el reconocimiento a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su actuación en Weapons. Tenemos también otros de los principales reconocimientos, por ejemplo, en los premios internacionales a la película de Sentimental Value fue reconocida como mejor película internacional, mientras que el documental de Mr. Nobody Against Putin obtuvo el galardón a mejor documental. Para el lado de mejor película animada fue la cinta de K-pop Demon Hamster que obtuvo este premio y también por la mejor canción original con el tema Golden. Si revisamos mejor actor de reparto, bueno, lo dije ahorita, Sean Penn por One Battle After Another. También el mejor guión adaptado para Paul Thomas Anderson por esta película, Una batalla tras otra, mejor fotografía para Tom Dural por Sinners, y estos son como los principales reconocimientos. Pero en esta ocasión el animador fue Conan O'Brien, que ya había estado ahí. Y al final es buenísimo porque representa la escena de la película en donde actúa Champagne, que es que lo meten en una oficina y le dicen, mire su oficina, y entonces entra a la oficina, tiene una oficina, una excelente vista, y se sienta el personaje ahí y empieza a salir gas. Es muy buena, muy buena. Pues, edición 98 de los premios que se llevaron a cabo. A ver, ¿usted le gusta el cine o no? Mucho, pero yo no sé, a mí estas películas de este año, Héctor, no es que me hayan matado. Efectivamente, a mí me dijeron, me hablaron de mucho esta película, por fin, de pronto es que como que lo tienen uno mal preparado. Yo me fui a ver esa One Battle After Another, como que no quedé muy convencido, luego me hablaron de la de Sinners, me la vi como que tampoco me mató. Entonces, no sé, este año
parece que vi películas más bonitas de las extranjeras, para serle muy sincero, que como que me marcaron más. Esa de ese caso, por cierto, fue protagonizada o es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ajá, que estaba también de candidato para recibir el Oscar. Don Juan Camilo, buen día, ¿sí ve cine? Sí, sí, sí me gusta, pero no soy tan fan. O sea, sí me gusta, pero de hecho hace mucho no voy a cine. Hace por ahí unos 3, 4 años, imagínese. Y, Uy, bueno, pero lo que Pero pasa me, es que pero me gusta, o sea, me gusta, pero hoy en día usted pues ve en las plataformas que salen ya tantas. de mucha película. Sí, 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 de acuerdo. ¿Y cómo se llama el que protagoniza la nueva versión ay, el pelado este que se juega ping-pong? En la Ah, sí, Mike, ¿cómo se llama? Mike algo, se llama la película, sí, que es del juego de ping-pong, del- que venía súper bien y venía súper favorita y de un momento para otro echó para atrás por creo muchos que comentarios. no se llevó ni La, medio. la actuación de él me pareció espectacular porque yo Timothy, lo ¿qué? terminé, Chalamet. Timothée Chalamet, lo Eso. terminé odiando, o sea, me encantó, porque de verdad qué buen actor para que uno termine odiando el personaje, me pareció impresionante, me gustó mucho esa actuación. Muy bien actuado porque de verdad, qué personaje tan detestable. O sea, me pareció buenísimo. Ah, bueno. Se parece a alguien que conozco que tiene gafas y que está en Londres. Bueno, muy bien. ¿Qué será? Pero ay, no, tampoco. Pues gracias por lo flaco, porque Timothée Chalamet es muy flaco. Muy bien. 6:52. Bueno, oiga, yo quiero hacerle una pregunta a Munir Jalil y Juan Camilo, buen día, eh, que es, ¿cómo están viendo que va a terminar la foto de este gobierno? Eh, Porque el común de las personas no entiende que la preocupación que tienen los economistas. Y entonces, ¿por qué no hacemos, por qué no planteamos mejor la ecuación para que la persona de a pie que está convencidísima que las cosas son una machera, no cuadran con eh, el otro lado de la ecuación que están viendo las cosas como bastante preocupantes para el futuro cercano? Pues a ver, yo creo que es bien sencillo. Imagine que usted está en su casa, ¿cierto? Acaba de pasar su Navidad y básicamente viene endeudado desde la Navidad. Y se supone que usted está anunciando un plan como para ajustar un poco sus cuentas, de tal manera que de aquí a mitad de año, con el pago de la prima y eso, usted esté ya limpio y haya salido de sus deudas. El problema es que, y esto nos lo da básicamente, y estoy hablando en otras palabras del tema fiscal colombiano y en particular del plan financiero que acabaron de actualizar, para el cual, Héctor, usted sabe, no fueron ni siquiera capaces de dar una rueda de prensa. O sea, tan difícil está la situación de mentirle a uno a la cara y que uno lo vea viéndolo a los ojos, que pues, de alguna forma se atrevieron a simplemente publicar el documento y ya. Solamente se publicó además súper tarde. Usted sabe que normalmente ese documento se publica entre enero y febrero y se publicó apenas la semana pasada. Entonces, bueno, tenemos un número que, de acuerdo a ellos, dicen, listos, tenemos el plan, volviendo a comparar con la casa, que uno de aquí a mitad de año vamos a estar cuadrados, vamos a estar cuadrados de caja y voy a haber pagado todas mis deudas. Pero no cuenta porque básicamente lo que usted está diciendo es que usted tiene que hacer unos recortes muy significativos, un poco alrededor de 44 billones de pesos. Está diciendo además que los va a hacer. El papel está dicho que usted va a hacer esos recortes de Pero 44 ya que billones de usted le pesos. se metió en el hogar, pues hablemos que cómo serían los 44 billones en un hogar. Exactamente, allá iba. Entonces, hacer un recorte entendiendo que el presupuesto es más de 500 billones de pesos, estamos hablando de hacer un recorte más o menos de un 15% del ingreso. O sea, si en el hogar se ganan 100, es decir, vamos a gastarnos 85 no más. Es un recorte bastante significativo. Y de ese recorte hay un pedazo que están diciendo, ah, no, eso son ganancias por intereses, eso es una, digamos, técnica contable que permite hacer los arreglos, pero aún teniendo eso en cuenta, usted tiene que hacer recortes por más de 20 billones de pesos. Entonces, volviendo a poner el ejemplo de la casa,
tiene que hacer esa mejora, su ingreso es 100, va a ser, está comprometido a 15 de esos gastos, perdón, para tenerlos en 85, y esos 15, más o menos unos 7 son en un ahorro pues, que no es de verdad, para decir las cosas como son. Y los otros 8, pues básicamente se supone que son un recurso, pero usted no ha dicho cómo, ni cuándo, ni dónde, y pues en la vida he escuchado desde hace un par de años a este gobierno, antes, los primeros 2 años de este gobierno, sí se hacían recortes, pero los últimos 2 años simplemente no se han hecho. Entonces usted va a llegar a mitad de año diciendo que usted va a hacer un recorte que no va a hacer, y luego llega un nuevo presidente que encuentra o se va a encontrar básicamente con una situación en donde entonces usted va a cambiar de casa, no sé, usted se va de la casa y le está dejando el problemita de ver, ¿cómo así? Usted me está diciendo que los gastos eran 100 y yo tengo que recortar 85, yo tengo que recortar 15, ¿y cómo? Y yo estoy nuevo, yo tengo que llegar a hacer cosas nuevas, yo tengo que llegar a mostrar que estoy haciendo cosas nuevas. Entonces, ese me parece que es el problema más significativo que tenemos hoy en día en el país, porque además, si usted mira los 3 problemas que más le están llamando la atención a los colombianos, pues el primero es seguridad, que necesita plata. El segundo es salud, que necesita plata. Y el tercero es corrupción, pues que él también, los corruptos también necesitan plata, pero básicamente tampoco es un problema que se pueda solucionar fácilmente. Entonces, yo diría que ese es el problema, al no ponernos en cintura y hacer los recortes y decir que los vamos a hacer en el papel, se le está dejando, inclusive si fuera el del mismo partido, inclusive si fuera el candidato Iván Cepeda de la izquierda, le están dejando también ese lío a tener que lidiarlo a él. Eso sí me parece de verdad bastante injusto. Juan, a ver, Pero le tengo una... sí, pero son las y 58. Entonces, si quieres, No, la dejamos tranquilo, para. yo ahora anuncio, eh, yo respondo ahorita le rápido vamos a la dar el canción. cambio, Espera, pero, por favor. a ver, Dale, don espera, Juan dale. Camilo, buen día. Cortico, ya que habló harto. Es que como casi no me invitan, pero sí Sí, vine a hablar. sí, cómo no. Bueno, pues yo le digo a Rafael. No, Bueno, efectivamente, el balance no termina siendo tan bueno con muchos factores. Pues yo me centraría también con el tema reciente del incremento del salario mínimo, por ejemplo, que para muchas personas es o fue lo más, un 23%, pero no se dan cuenta luego lo que eso conlleva, ¿cierto? Básicamente de los un poco más de 20 millones de colombianos que están en población económicamente activa, tan solo 2 millones se ganan el salario mínimo, solo un 10%. Entonces, realmente eso primero beneficia a unos pocos y por el otro lado termina perjudicando pues a todos los que no se ganaban el mínimo y que incluso están optando por ello porque la carga prestacional eventualmente para una empresa va a terminar siendo muchísimo más alta. Entonces, este año, donde de pronto muchas empresas decían, vamos a ampliar los equipos, vamos a ampliar de pronto las nóminas, dicen, realmente es que con este ajuste es muy difícil el tema de la contratación y por ende pues la informalidad incrementa drásticamente. Eso por un lado. Y segundo, pues vale resaltar, Héctor, y la gente de pronto no lo ve, pero el tema de la inflación, es que llevamos una inflación alrededor del 5% desde septiembre del 2024 y vamos nuevamente a cerrar este 2025 por encima del 5, casi el 6%. Es decir, vamos a cumplir casi más de 2 años, 2 años y medio con una inflación por encima del 5, muy por encima de la meta. Y la gente dice, uy, si me suben el 23, pero ¿cuánto también se está encareciendo el costo de vida? Entonces eso es algo que también hay que tratar de bajarle un poco más a las personas y hacerle ver que realmente los costos siguen incrementando, la inflación no está bajando, que la inflación pase del 5,30 al 5,20, no es que la inflación baje, sino que está subiendo, pero a un ritmo más bajo, pero sigue subiendo. Entonces también es un tema de educación financiera bien importante que hay que hacer ahí. bueno, nos Héctor, vamos para Héctor, Londres para que exacto, desde el yo lo Big voy a hacer, Ben, desde el exactamente, Big Ben, porque por acá, efectivamente, cerca de Greenwich, son las 7 de la mañana en Primera Página Radio. 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
más del ritmo. Bueno, usted quería preguntar algo, doña Kiara. Sí, pues a Monir y a Juan Camilo, y es si más bien ese tema del impacto se vería después, porque para la gente, bueno, la gente dice, hay plata, el desempleo ha bajado, la inflación se ha mantenido estable, o sea, ¿cómo explicar a la gente ese tema del impacto si las cifras, por lo menos por ahora, muestran otra cosa? No, yo le agregaría con otra cosa, que es que eh, hemos estado esperando el momento crítico desde que arrancó el gobierno, ¿sí? Exacto, o sea, entonces O un poco sea, ya terminando el gobierno, lo que la gente dice, bueno, no pasó oiga, supuestamente lo que pasaron iba a 4 pasar, años las y ¿qué? empresas están bien. El dólar está echando para Exactamente, sí. abajo, la tasa de desempleo para abajo, un solo Ujú. dígito, y fuera de eso sube el salario mínimo, entonces todo el mundo se alborota, pero y se Entonces, para la plantea gente de que, a pie, los economistas y están para exagerando. algunas personas, entonces uno habla con una persona a pie y le dicen, oiga, pero es que yo no veo, Sí, ¿no? Que De la acuerdo. cosa esté mal. A ver, ¿la cosa está mal o no está mal? Muy bien. Definamos mal, exactamente. Yo creo que eso es lo primero. Estamos hablando de temas de crecimiento económico, Héctor. Pues a ver, usted se acuerda. A ver, llevamos años desde el 2023 creciendo 0,6, luego por debajo del 2, el año pasado 2,6. Esos números de crecimiento, la verdad, Héctor, no son buenos. O sea, para el histórico de Colombia, que estábamos acostumbrados a crecer más de 3,3, entre 3,3 y 3,5%, pues estar hablando de estos crecimientos, pues tampoco es una maravilla. Ahora, Sí, no es pero nada. usted le dice a una Estamos persona de a pie crecimientos, me da la misma. Exacto, lo que pasa es que ese es el problema al final de las cuentas. Aquí lo que tenemos es que hay ganadores con algo de las políticas que se están tomando, eso es verdad, y hay unos efectos de las políticas que se están haciendo, por ejemplo, el manejo fiscal, o el mal manejo fiscal, el no estar tratando de controlar un poco la estructura de gastos. Y lo que pasó en Colombia es que antes de la pandemia nosotros ya teníamos un presupuesto de inversión que era de 45 billones de pesos. Llegó la pandemia, lo subimos se más de que se duplicó, alrededor de unos 88 billones de pesos. Y ese presupuesto de inversión que se supone que era por una emergencia, que era por la pandemia, nunca disminuyó. Entonces, claramente usted tiene una situación en donde usted sí está gastando mucha más plata precisamente en ese rubro de inversión, en la parte de gastos sociales, entonces hay un pedazo de la población que está sintiendo eso. También es cierto, a mí me pasó el año pasado, en 2025, yo creo que no hubo compañía a la que yo le preguntara que no me dijera que 2025 tuvieron un buen año. Todos tuvieron de alguna manera un buen año. Aquí el problema no es ese, yo creo que ese es el otro problema. Yo creo que hoy estamos sintiendo que la decisión en lo que respecta a las elecciones que vienen son súper binarias y yo creo que ahí estamos equivocados. Estamos diciendo, no, es uno si gana el uno y es cero si gana el otro. O sea, estamos tan polarizados que básicamente estamos viendo eso. Aquí lo que tenemos es que pensar definitivamente qué es lo que más le conviene al país en términos del crecimiento. Ahorita estamos logrando una estrategia de crecimiento a punta de un altísimo gasto que más que se duplicó, es un incremento de casi el 100% del gasto social, como le digo, desde antes de la pandemia, y que Colombia con Brasil son los únicos países que se olvidaron que eso era transitorio, porque en Chile ya bajó, porque en Perú ya bajó, el resto de países ya bajaron, se entendieron que era una situación transitoria. Acá nos quedamos con el gasto como si estuviéramos en pandemia. Y eso es un problema si no hay los ingresos. Si tuviéramos los ingresos para hacer el gasto maravilloso, vaya y venga. Pero el problema es que la ausencia de esos ingresos nos está llevando a una situación en la que usted cada vez está teniendo que recurrir más al crédito. Poniéndole en el ejemplo de la casa, está llegando a una situación en la que su tarjeta, el cupo de la tarjeta de crédito, usted arrancó en el 2020, no tenía la tarjeta y es una tarjeta de 10 millones de pesos de cupo y ya vamos en 60 millones de pesos de cupo, en 6 millones, perdón, de los 10 millones ocupados. Entonces, otra vez, sí, se puede seguir muy bueno hasta que se ocupe la tarjeta de crédito y entonces ahí cómo vamos a seguir pagando los gastos. Aquí estamos en varios años en donde pues es que hay muchas razones, es un país que tiene muchas desigualdades, yo creo que todos entendemos eso, pero aquí el problema es si seguimos
en un escenario en donde no estamos controlando los gastos y los ingresos que tenemos, no los estamos haciendo compatibles, va a haber un momento en el que no tenemos ni para los gastos y tampoco tenemos los ingresos para eso. Y eso efectivamente pues es bastante complejo. Eso es lo que yo diría. Bueno, hoy es 16 de marzo, ¿no? Sí, señor. Bueno, faltan 145 días para que haya cambio de gobierno. Y faltan para el Mundial de Fútbol, venga a ver, faltan 88 días para que empiece el Mundial de Fútbol. Y faltarían 94 días para que debute la selección Colombia. Don Juan Camilo, buen día. ¿Algo más sobre esto? Sí, hay un tema bien complejo y es cómo yo le bajo a la persona de a pie esos temas que no son tangibles a la hora de la verdad y que solo los ve uno porque trabaja en el sector. El tema de crecimiento, usted decía, yo le puedo decir a alguien, crecimos al 2, al 3, le va Ya a ir la bien. misma, sí. Siempre que está yo muy esté lejano bien, ese tema para mientras la que yo gente. tenga X o Y subsidio, mientras yo de pronto me subieron el salario mínimo, yo estoy bien y veo que las cosas están marchando. Lo mismo sucede con el tema de la deuda y el tema del déficit. Es altísimo y este gobierno nos va a dejar súper endeudados. Finalmente, la persona de a pie no tiene ni idea eso qué consecuencias va a llevar y eso a mí cómo me va a impactar. ¿Qué impacta al gobierno? Bueno, pero pues yo estoy bien y entonces eso termina dificultando un poco que las personas terminen viendo la realidad. ¿Cuál es el verdadero problema? Y es que no hay una buena fuente de ingresos en temas fiscales. La única manera de relajar un poco el déficit o que no sigamos a este ritmo es reduciendo el gasto. Si yo reduzco el gasto con una economía que está creciendo si mucho al 2%, ¿eso qué nos va a llevar? Que muy seguramente vamos a entrar en una desaceleración en algún punto. Es la única manera, viéndolo pues con la situación actual, de que la situación fiscal se relaje un poco y es, voy a tener que dejar de gastar y eso va a implicar muy seguramente que el crecimiento se va a bajar. No sé si entremos en una recesión o lo que sea, pero es la manera más sana, entre comillas, de que también las cosas se Sí, tranquilicen. O pero sea, eso, pero eso no se, eso no lo va a ver este eso gobierno. no me, no, eso no me está resolviendo la pregunta, es porque la persona de a pie no ve eso. Exactamente. Ese es el reto, verdaderamente. Y no sé si ahí es un tema también de educación financiera, de explicar a la gente, pero es muy complejo, Pero realmente. estar apretados más adelante Héctor, significaría, por ejemplo, pero alza de tasas, A ver, menos Munir, inversión. Claro, pero exacto. eso lo No, van a, no, se lo van a decir, es por culpa de ese nuevo gobierno y no van a darse cuenta que es O sea, que algo el que riesgo viene es de lo que atrás. viene. Exactamente. esto Munir. es igual que en una casa, la culpa es del papá siempre. O sea, eso es el problema, ¿sí me entiende? Entonces, usted siempre le va a echar la culpa a sus papás. Sí, Entonces, la aquí el mamá problema, gasta y gasta, y los hijos usted, gastan y gastan y... usted tiene la razón, usted tiene la razón, aquí es muy difícil que la gente entienda hasta que ya es demasiado tarde o hasta que, como muy bien lo dice acá, básicamente, Juan, lo cierto es que estamos nosotros en una situación donde sería muy bueno mostrarles, mire lo que ha pasado en otros países, mire lo que nos ha pasado efectivamente en países como Argentina, en países como Venezuela, en países como Ecuador, en países como Bolivia, que de alguna manera han tenido problemas fiscales. Menciono eso porque son los países que han tenido problemas fiscales recientemente. Ahora, eso al final termina siendo un problema durísimo, termina una cantidad de cosas. Mire, ahora precisamente que estaba conversando con muchos clientes, lo que me estaban diciendo es, mire, es increíble, me decía uno de los clientes con los que estaba conversando esta mañana, que Argentina haya costado todo este siglo a su izquierda, a su partido de la izquierda, aprender que efectivamente necesitan ser juiciosos en materia fiscal, que lo que les está enseñando este gobierno actual es de derecha, en el caso de Argentina, es que la izquierda necesita preocuparse también por los problemas fiscales, porque después de todos estos años la gente terminó eligiendo a la derecha porque estaban ya cansados de ver 20 años en donde al final, al principio todo es muy lindo. Venezuela al principio era hermoso. Yo cubría Venezuela cuando iba. Usted pregunte por Hugo Chávez. Es que la gente habla mal es de Maduro, la gente no habla mal de Chávez. Al principio de estas historias todo suena súper bonito. Pero el problema es que son cosas que no se dañan en 4 años, el daño no se da rápido. Yo recuerdo personalmente, yo siempre sentí que en Venezuela las cosas empezaron a volverse mal 12 años después de que había llegado básicamente la izquierda al poder y se había quedado en el poder. Entonces, estos son efectos que se van haciendo. Argentina es una situación también bastante similar. Y en ese problema es que cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Y otra vez, aquí ni siquiera es un problema de ideologías, quiero ser muy claro, aquí no es un problema de derechas o de izquierdas. Yo creo que lo que se necesita es tener una conciencia de ingresos y de gastos para lo cual uno no tiene que ser
ni de derecha ni de izquierda. Si usted puede controlar los gastos de su casa, usted puede controlar las cuentas de un gobierno. Usted no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda para controlar las cuentas de su casa. Eso sí, no me cabe en la cabeza. Y efectivamente alguien no puede hacer eso. Si yo tuviera un candidato izquierda o derecha, lo quería, bueno, ¿quién lleva las cuentas de su casa? Y esa es la persona que debería ser presidenta, básicamente, porque esto es lo que necesitamos ahora para medio cuadrar un poquito de eso. No, en eso estoy completamente de acuerdo y es que puede haber muchos planes sociales. Es que, como yo a alguien le trataba de explicar, uno cuando es jefe de hogar, uno quisiera tener a los hijos en Harvard, pero no, le toca a usted en la universidad, ojalá la Universidad Nacional para que le salga a uno más barato y le alcance a uno el sueldo. Pero a veces ni siquiera alcanza la Universidad Nacional, toca en un instituto técnico o toca en el SENA, ¿sí? ¿Por Bueno, qué? y con Porque estas cosas de la inteligencia artificial, Héctor, ya el SENA se va a volver lo valioso. ¿Qué va a ser? Lo único que va a quedar que no va a reemplazar la inteligencia artificial van a ser esas actividades, ¿no? Los eléctricos, los que reparan electrodomésticos. Sí. Nos va a tocar, ¿usted qué quiere hacer? Yo no sé, de pronto me toca mecánica, porque nos van a quitar todos los trabajos. bueno, No hay modo. entonces, todas esas cosas, las personas no entienden que lo que hay que saber es usar eficientemente los ingresos para que los gastos no sean mayores que los ingresos. Lo que pasa es que cuando la izquierda a veces llega, cree que el Estado es un barril sin fondo y empiezan el gaste que más adelante miramos cómo es que vamos a cuadrar la cosa y llega el futuro y el futuro es diferente. Pero ¿saben dónde se está expresando? Párenle bolas a eso. ¿Saben dónde se empezó a expresar? Y que eso tarde o temprano va a sentirse en la economía. Oiga, ya me estoy dando cuenta que la gran mayoría de negocios están cerrando bien temprano. Están cerrando bien temprano. Le han bajado entre 1 y 2 horas a sus jornadas. Nos Entonces, volvimos europeos. Acá en Europa cierran todo temprano. bueno, entonces nos Y es volvimos, por eso, es por el costo. bueno, y entonces, ¿qué significa eso? Que si usted un almacén lo cierra más temprano, pues va a vender menos. Y si va a vender menos, pues significa que va a demandar menos productos para vender. Y entonces el que le vende los productos no va a producir menos productos. Y así la cadena va Un efecto dominó ahí. en un efecto dominó. Eso es lo que yo les contaba acá, pero me di cuenta, por ejemplo, en la zona por donde yo vivo, existe un almacén que se llama Los Tres Elefantes. Cerraba a las 9, ya no cierra a las 9, cierra a las 8. Varios carullas antes cerraban a las 10, cierran a las 9. Eh, Había una cosa de pollos por ahí que cerraba antes a las 8, ahora cierra a las 6, ¿no? Y así sucesivamente empieza uno a darse cuenta que la gente está, y me imagino que deben de estar recortando también nómina. Muchas empresas están, entonces no, lo que era muy bueno de subir el salario mínimo se está revirtiendo por otro lado. Y no nos estamos dando cuenta. Y la persona de a pie todavía no se está dando cuenta de los efectos de a veces los excesos que se tienen en gastar o en tomar decisiones tan, entre comillas, tan amplias y tan favorables para la población, cuando a veces resulta que no son ni tan favorables ni tan amplias para la población. Bueno, vámonos con Daniel Steven Támara, que nos tiene, y sé por qué tiene tanta declaración de Viviana Taboada. A ver, don Daniel Támara. Héctor, así es, muy buenos días. Estuvimos hablando con la codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada. Y bueno, no, comentó varios, hablamos de política monetaria, hablamos de tasas de interés, hablamos de inflación, de expectativas de inflación, pero acá hay un audio, Héctor, donde se resume muy bien la posición que tiene la codirectora Viviana. Recordemos que la Junta está dividida en 4 miembros que están apoyando un ciclo así en la tasa de interés.
un miembro que en la reciente junta se ubicó en estabilidad en las tasas de interés y 2 miembros que siguen votando por reducir las tasas de interés. O Entonces, sea, son 7 miembros, 4 son que 7 están miembros, apretando, es uno decir, dijo subiendo que más, tasas, apretando, pero poquito o menos, pues o no más bien, apretando, no, mientras es, siendo laxo un poquito y otros siendo bien laxos, como son los del gobierno. El ministro de Hacienda y, si no estoy mal, debe ser César Giraldo, el otro personaje que estar apoyando. Entonces, de una junta de 7, hay que explicarle a los oyentes que la junta está integrada por el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de la República y 5 codirectores. así es, y uno de estos codirectores precisamente es Viviana Taboada. Y acá precisamente tenemos un audio donde se resume un poco esa postura de la codirectora, un audio pues para radio, de lo que ella piensa con respecto a lo que va a ser el futuro de las tasas de interés en Colombia. Si quiere, escuchemos este audio. Bueno, como te decía, ya en diciembre teníamos una dificultad de que la tasa, a pesar de que era alta, parecía ser insuficiente para bajar la inflación, ¿sí? Pero con este choque adicional de 200 puntos básicos, pues 100 puntos básicos se quedan cortos, ¿sí? Entonces sí, probablemente tenemos que hacer más. Sabemos que son decisiones difíciles, eh, que en el corto plazo pues pueden implicar costos para la economía, pero la alternativa, que sería no hacer nada, probablemente es mucho más costosa, sobre todo en el mediano plazo. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con la inflación? La inflación probablemente se incrementará aún más y ya cuando tengamos esa inflación allá arriba, ¿cómo la vamos a bajar? ¿Sí? Para bajarla, ahí sí sería necesario subir las tasas muchísimo más de lo que la estamos subiendo hoy y además dejarlas arriba por más tiempo. Entonces, ¿qué consideramos que es mejor? Consideramos que es mejor anticiparnos a esa subida, comenzar desde ya a frenar ese impulso inflacionario, comenzar desde ya a reanclar lo que llamamos las expectativas de inflación para que justamente pues no tengamos que subir las tasas tanto ni quedarnos arriba por tanto tiempo, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿vamos por partes o tiene otros audios, don Daniel? No, ya podemos comentarlo, sino solamente hacer una aclaración. Ahí ella cuando habla del choque de 200 puntos básicos se refiere al de las expectativas de inflación que se dio precisamente cuando el gobierno anunció el incremento del salario mínimo, que, digamos, ella decía independientemente de la discusión de si es inflacionario o no es inflacionario, lo que se materializó sí fue un incremento de las expectativas de inflación de 200 puntos básicos. Entonces, cuando ya ahora habla de ajustar 100 básicos, fue lo que se hizo en enero, de subir las tasas de interés a 100 básicos, y ahí aclara que tanto ella como la mayoría de la Junta, pues considera que no van a ser suficientes para reanclar esas expectativas de inflación, o sea, bajar esos 200 puntos básicos que se treparon las expectativas de inflación luego del anuncio del salario. Oiga, yo puedo decir, Munir Jalil, que esas expectativas es como un rumor, es un rumor. Am, pues es como un sentimiento, ¿no es cierto? O sea, tristemente o lo que uno quiere cuando uno es banquero central, es que haya una buena percepción en términos de que si a uno le preguntan, yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree que va a ser la inflación de Colombia de aquí a 2 años? Pues que usted me conteste 3%. Si las expectativas de usted, no sé, ¿cuánto me contestaría usted, Héctor, a propósito? Si yo le pregunto, en 2 años, ¿usted cuánto cree que esté la inflación? No, yo creo que por ahí 5.5. Listo, imagínese. Y usted está, yo creo que donde está todo el mundo. Eso, a mí, como banquero central, ahí están los 200, pero usted ni siquiera son 200, usted le está dando 250. Porque 3 es la meta, 550 lo que usted me está diciendo, entonces ahí están los famosos 200 básicos. Entonces lo que está diciendo la codirectora Tawada, y estoy 100% de acuerdo con su posición, es que una de las cosas que pasó fue lo que llamamos los economistas un desacoplamiento de esas expectativas. Nosotros veníamos con una idea de que la inflación iba a seguir bajando. Ahorita Juan estaba diciendo que efectivamente hasta septiembre, como hasta septiembre, noviembre, hasta la inflación del 2024, la inflación se había quedado quieta. Y básicamente lo que estamos viendo a partir de ahí es que se quedó, o sea, dejó de bajar, se quedó pegada.
muy pegada y no hemos podido pues lograr que rompa ese 5%. Y ahora nos vienen con el anuncio del salario mínimo y no solo eso, sino que las expectativas de inflación se suben por encima del 6%. Entonces, eso es lo que nos tiene de alguna manera en la situación bien particular en la que estamos. Yo que además, no lo menciona la codirectora, pero pues es también cierto que ellos hacen la subida, nos sorprenden a todos con los 100 puntos básicos. Bueno, no, me imagino que a primera página, no, primera página nunca los sorprenden. Entonces, hicieron básicamente los 100 básicos. Qué No envidia, nos, ¿no? Qué envidia, ¿no? Qué no, envidia. pues digo yo, pues exacto. Entonces nos sorprenden a todos, menos a ustedes. Entonces, básicamente se suben esos 100 básicos, nos sorprende a todos. Y yo, la verdad, yo sí ajusté de manera importante mi expectativa de inflación de aquí a 2 años. Yo dije, yo veo la inflación en 4,2, 4,3, la bajé. Y yo esperaba que el resto de los analistas, porque esto es una encuesta de analistas, esto no es una encuesta a traders, no, esto es una encuesta a analistas, a los Juan, a los Munir, básicamente que estamos trabajando en esto. Entonces nos preguntan por eso y resulta que las encuestas, la expectativa baja 17 puntos básicos, o sea, prácticamente no bajó. Suben 100 puntos básicos y las expectativas no se van. Entonces, como ella muy bien lo dice, esto significa que ellos tienen que hacer más. O sea, porque aquí lo que se está jugando es la credibilidad del banco, es el hecho de que efectivamente yo necesito volver a convencer a los Héctor Hernández de este mundo de que básicamente tenemos que entender que la inflación efectivamente en Colombia va a bajar y no se va a quedar pegado en ese 5% que usted me está diciendo. Eso sería terrible. Bueno, usted a propósito de que se queda, de que se queda pegado, eh, em, el gobierno ha manejado eso de quedarse pegada a la inflación alrededor del 5% o por encima, entre el 5 y el 6%. El gobierno lo maneja de que está controlada la inflación. Si usted oye el discurso del ministro de Hacienda y del presidente de la República, ellos manejan un discurso diciendo, oiga, no es que logramos que la inflación se quedara en 5% y ahí no nos afectó la subida del salario mínimo del año pasado, que fue también grande la subida del salario mínimo. Y Fue ahora 11. pues están manifestando lo mismo. Pero mire, si es que la inflación no se ha subido, lo que pasa es que la gente no sabe que es que el Banco de la República ha tenido que empezar a subir las tasas o dejarlas arriba. Y porque si hubiese seguido con su política laxa que han seguido los demás países de América Latina, como Chile, que alcanzaron a bajar las tasas de interés, pues muy seguramente la inflación se nos habría salido de madre. No sé si está de acuerdo con este argumento mío. Absolutamente. Yo creo que el problema es que nosotros estamos jugando bajo unas reglas específicas. Entonces, lo mismo que si usted está jugando con unas reglas específicas, usted tiene un tamaño de un arco para hacer. Entonces, usted que le gusta jugar el fútbol, allá en el gimnasio moderno, en la cancha, el gimnasio moderno. Entonces, usted, en un momento, y alguien va y le dice, no, pues, ¿sabe qué, Héctor? Para que hagamos más goles, hagamos el tamaño del arco más grande. Y entonces, bueno, usted dice, ah, pues tan chévere, vamos a hacer más goles, hagamos el tamaño más grande. Entonces, si usted ya rompe esa regla, usted básicamente lo que está diciendo es, no, después puede venir otro y dice, ¿sabe qué? Hagámoslo más grande para que podamos hacer más goles. Entonces, aquí el problema es, desde que comenzó esto, desde que nos independizamos como Banco Central y desde que comenzamos y adoptamos una estrategia de inflación objetivo, lo que dijimos es que la inflación no es 5, dijimos la inflación es 3. Entonces estaríamos cambiando el tamaño de la cancha para hacer los goles y bueno, que nos quedamos estables entre el 5 y el 6%, ahí sí que nos volvemos Brasil, porque en Brasil básicamente pasa mucho eso, que no se logra cumplir, pero se pierde credibilidad. Y el Banco Central no puede perder, me dice, pero ¿y bueno, ¿y cuál es el problema de la credibilidad del Banco Central? Que al final de cuentas eso está muy atado a poder lograr esa meta de inflación y de alguna forma que la gente entienda que si yo estoy haciendo un problema, un ejercicio de inversión a futuro, Héctor, yo puedo hacer el ejercicio del cálculo de la tasa interna de retorno con 3% y no con 5 o su 5,5%. Eso es lo que tengo que mirar. Muy bien, 7:35. A ver, Juan Camilo, buen día. Sí, hay algo que ustedes mencionaban, finalmente es lo que vienen puliendo mucho los bancos centrales, no solo acá en Colombia, y es el mensaje que se le manda a la economía, que en inglés se llama forward guidance, y es como cada vez que a mí me preguntan algo, yo trato de mandar un mensaje que sea ni muy positivo ni muy negativo, pero que más o menos dé señales de lo que tengo que hacer. Cuando uno escucha el mensaje de Taboada, pues sí es contundente de que vamos a actuar rápido. A mí me parece súper bueno porque está haciendo todo lo opuesto a lo que hablábamos ahorita
tomar decisiones o darse cuenta de las cosas ya muy tarde cuando no hay mucho que hacer. Anticiparse me parece que es supremamente responsable y creo que el banco lo está haciendo súper bien. ¿Qué es lo preocupante que a mí me parece absurdo realmente? Es cómo con un incremento de la inflación del 23% hay 2 del miembros salario. del salario, perdón, 23% del incremento del salario mínimo, cómo hay 2 miembros que votan recortes de tasa, ¿cierto? Hay algo que dentro de la teoría económica, pues, no cuadra. Entonces, sí también es preocupante independientemente, pues, de lo que vaya a pasar en elecciones y la nueva junta que pueda venir para el segundo semestre, pues, también dice uno, se empieza a preocupar un poco. Yo creo que también es la razón por la cual quieren actuar rápidamente, porque igual es incierto quién vaya a quedar en, pues, en el nuevo mando presidencial, para el próximo semestre. Entonces, es mejor anticiparse, trato de hacer lo mejor que pueda en el corto plazo y, pues, bueno, confiar, pues, que se mantenga esa ortodoxia del banco, pero creo que lo están haciendo bien y el mensaje que mandan al mercado en medio de todo es bueno. Yo no he podido entender por qué a veces las leyes económicas pareciese que no las conocen quienes están planteando sí, planteando modelos, digamos, de izquierda. Porque eso es como cuando usted le echa agua a un vaso. Pues llega el día en que si usted le echa mucha agua, pues se derrama el agua y se sale el agua del vaso. Entonces, ¿por qué a veces yo, porque César Giraldo, yo creo que entiende perfectamente de economía y el ministro de Hacienda es economista de la Universidad Nacional? ¿Por qué ellos no entienden que las leyes económicas dicen que cuando usted tiene desbordada la inflación, tiene que subir las tasas de interés y ellos creen que no? Pues hay un campo de la economía, usted sabe que para todo siempre hay diferentes visiones, hay un campo que es el que se conoce como la economía heterodoxa, que trata siempre de poner, digamos, bajo discusión esas premisas que se supone que deberían ser como básicas. Entonces, yo comparto con ellos que a veces desde el punto de vista de la economía tratamos de mucho jugar como si esto fuera pues una ciencia y como leyes y como cosas escritas en piedra, y eso está mal, pero también es cierto que hay cosas que son muy básicas y que en todas partes del mundo y que hay una evidencia abrumadora de que efectivamente funciona. En el caso particular de las tasas de interés, es que lo que yo no veo sino evidencia abrumadora alrededor de eso. Inclusive el último episodio inflacionario en Latinoamérica fue clarísimo. Efectivamente logramos controlar la inflación fue con las subidas de los incrementos de las tasas de interés. Y tenemos ejemplos contrarios. Tenemos Turquía, un país en donde se comenzó a bajar las tasas de interés, que se suponía que su presidente en su momento, Erdogan, pues básicamente lo que decía es, eso de la inflación, eso no importa. Cuando ya la inflación iba en 68%, porque él estaba básicamente bajando las tasas de interés, le tocó traerse una directora, una gerente del banco, del Banco Central de allá, que venía inclusive de Nueva York, de estar en Goldman Sachs, y a ella le tocó subir las tasas de interés como al 70-75%, mandar la economía a una recesión gigantesca, y ahí se entendieron, y desde ahí Turquía se ajuició. Entonces, yo creo que en ese sentido, efectivamente, está bien de alguna manera en ciertos puntos. Por ejemplo, yo reconozco los temas del mercado laboral. Yo ahorita lo decía, estamos en una situación en donde el desempleo es bajito. Necesitamos entender qué es lo que está pasando con el mercado laboral. Además, no es solo de Colombia. Usted lo ve en Estados Unidos, usted lo ve en Chile, usted lo ve en Perú, usted lo ve en Brasil. Brasil también tiene los niveles de tasa de desempleo más bajitos de toda su historia, igual que Colombia ahora. Entonces, lo cierto en la porque estamos en economía no hay nada que hacer. Hay cosas muy básicas, y en el caso particular de las tasas de interés, es que la evidencia está ahí, no es sino mirar el vecindario, no es sino mirar para darse cuenta que el único vaigón, el único raid que sirve para matar este bicho de las inflaciones a la presión alza son las tasas de interés, es lo único que ha servido, y eso es lo que no va a ser. ¿Usted sí sabe qué es Baigón? Sí, sí, No, sí. por eso dije raid, por eso dije raid. Pero entendimos la referencia. Exacto. Bueno, porque no todos saben. No, my God, somos nosotros, usted y Sí, yo, sí, sí, sí. tenemos el amigo
que le O decíamos sea, Baigón, ¿no? Porque no dejaba insecticida. una viva. Estamos hablando de un Pero insecticida. todavía se consigue el Baigón. Sí, 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 creo que ¿cierto? sí. Sí. Sí, sí, todavía se No tan consigue. fácil, Todos pero entendimos, claro. Bueno, a ver, don Daniel Támara, ¿qué más nos tiene? Daniel Sí, nos está escucha. sorprendido, Aquí ¿qué está siguiendo con las escribiendo? demás ¿Está más noticias. desconcentrado? ¿Ah? Acá siguiendo con las demás noticias macroeconómicas, acá también tenemos que en los primeros 6 días de marzo de este año, los fondos de capital extranjero adquirieron cerca de 602.000 millones de dólares netos, no, 602.000 millones de pesos netos en TES. Esto es después de que hicieron un máximo de compras de 8,8 billones de pesos en febrero, recordemos, excluyendo obviamente la operación que se hizo con Pinco y también la ejecución del TRS, esos 8,8 billones de pesos en febrero marcaron un máximo, y en marzo arrancan comprando cerca de 602.000 millones de pesos netos. Por el otro lado, los bancos comerciales que también compraron más de 8 billones de pesos en febrero, pues arrancaron marzo liquidando papeles y en este caso cerca de 258 billones de pesos netos en papeles del gobierno. Compraron más de 8 billones en febrero y ahora liquidan en los primeros días de marzo cerca de 2,58 billones de pesos, mientras las AFPs compraron cerca de medio billón de pesos en papeles del gobierno en la primera semana de marzo. Por parte de las sociedades comisionistas de bolsa salieron o liquidaron cerca de 461.000 millones de pesos, mientras que las entidades públicas, que en esta lectura incluyen al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda, pues prácticamente no tuvieron digamos, impacto en el mercado cambiario, es decir, ni vendieron ni compraron títulos de deuda pública al comienzo de marzo de este año. Y precisamente entre el ¿Se 9 y el puede 11 de Munir? marzo, Hacienda realizó un nuevo canje de test con la Tesorería Nacional, esta vez por 240.000 millones de pesos, en donde recogió títulos que vencen en 2029 en pesos y entregó títulos que caducan en 2033 también denominados en pesos. Como decimos, la operación fue por 240.000 millones de pesos y, digamos, para cerrar esta tanda del mercado de deuda, pues le cuento también que entre el 9 y el 11 de marzo Hacienda realizó nuevas colocaciones directas de test por cerca de 1,56 billones de pesos. Aquí hay, digamos, una particularidad, es que en el fuentes y usos actualizado que nos presentó el Ministerio de Hacienda, hay una expectativa de operaciones convenidas con las entidades públicas por 14,25 billones de pesos. Sin embargo, a febrero ya las colocaciones directas de test van casi en 14,7 billones de pesos, es decir, está superada esa expectativa de operaciones convenidas y ahora hay que sumarle estos nuevos 1,56 billones de pesos que está haciendo en marzo, entonces ahí hay que ver entonces cómo se puede cuadrar eso, pero en todo caso, la expectativa de conveniencia con las entidades públicas ya está superada, aunque el gobierno ahí dejó abierto un espacio de 9 billones de pesos para colocaciones directas que a comienzos de febrero las presentó como que se podían hacer con los inversionistas extranjeros, estas colocaciones directas. Luego, Primera Página reveló que no, que eso ya va a ser vía subastas y que serán los creadores del mercado los que le entreguen esos títulos a los inversionistas extranjeros. Entonces, ese espacio de 9 billones de pesos pues no es muy claro de qué es, entonces se podría, digamos, sumar a la meta de conveniencia con las entidades públicas y ahí tener, digamos, el espacio para poder meter estos 1,56 billones de pesos. El resto, lo que tiene que ver con el mercado de deuda pública. A ver, don Juan Camilo, buen día. listo. A tratar de no demorar. No, realmente, a ver, con ese primer dato de las compras que viene siendo el offshore, es importante entender que la situación de renta fija, no solo en Colombia, a nivel global, no es tan fácil dada la coyuntura actual. Es decir, ver una valorización de la renta fija es bien complejo, tanto fuera como acá, porque ya el ciclo de tasas, digamos que es completamente diferente a lo que veíamos en el 2024, que las tasas estaban en máximos. ¿Eso qué implica? Que este tipo de participantes offshore dentro de sus portafolios deban ir a lo que se denomina principalmente activos que tengan un buen carry, es decir, un buen pago de intereses y unas tasas altas, que al final a lo que le juegan no es voy a jugarle a que van a bajar las tasas en Colombia, no, voy a jugarle a tasas altas que me van a permitir tener buenos intereses, buenos devengos y de pronto tener un colchón de mi portafolio. Cuando uno revisa el mundo, no solo Latinoamérica, sino el mundo, pues ahí es donde la región Latinoamérica se termina viendo supremamente atractiva porque las tasas reales son muy altas. Estamos hablando que primero, en primer lugar está Brasil
con tasas reales sumamente altas. La tasa de política monetaria en Brasil es casi del 15, con una inflación del 5. Y en segundo lugar está Colombia, con tasas que en este caso los test alcanzaron a estar casi al 14%, con una inflación al 5,5 aproximadamente. Eso es una tasa real muy atractiva. Entonces, si yo le voy a creer a que el gobierno va a cumplir con todo el tema fiscal y que quizá, como lo vimos en el plan financiero, que uno no sabe si eso se va a cumplir, pero se van a juiciar un poco más por el lado del gasto y quizá van a tener una postura un poco más decente, pues puedo optar por exponerme a estas tasas del 13, 14%, porque son verdaderamente atractivas. Entonces, creo que sí hay unas oportunidades en temas de test, pero la volatilidad está ahí. Y desde nuestro punto de vista, pues uno dice lo ideal sí sería test, o bueno, lo que es deuda soberana, deuda país, en los tramos más cortos, entre 1 y 3 años, donde la volatilidad no va a ser muy alta y el mercado ya está descontando que la tasa Banrep va a finalizar el año por encima casi del 12%. Entonces creemos que ahí ya se empiezan a ver unas oportunidades atractivas, tasas al 13, casi al 14, riesgo soberano, riesgo país, que pues en teoría es lo más seguro, entre comillas, dentro de la renta fija. Y es por eso yo creo que también el participante offshore viene a posicionarse, porque si hay oportunidades muy tácticas y finalmente para ese participante offshore, lo que llega a Colombia para ellos es muy poco, pero para nosotros siempre es un capital importante. Óigame, Daniel Tamara, ¿sabe que yo no lo he oído hablar? Por lo menos el viernes no habló conmigo de eso y hoy no ha hablado nada de eso. ¿El plan financiero? El plan financiero sí, Héctor. Lo que pasa es que el plan financiero lo publicaron el miércoles, lo hablamos el jueves en el programa. Pero sí, Aquí digamos Kiara que me hizo quedar mal. Está diciendo cuando ella, mírala, veníamos, mírala, mírala, al fin que ella está diciendo que no, que no, usted no había hablado nada de eso. y además otra cosa es que publicamos mucho de los supuestos macro el día anterior. La primera página se anticipó y el martes publicó cómo estaba el crecimiento económico, cómo estaba la inflación, cómo estaba la tasa de cambio, cómo estaban los supuestos de déficit fiscal para el 2026 y después el Ministerio de Hacienda presentó ya el documento oficial el miércoles. Entonces digamos que por eso de pronto no lo hablamos el viernes, pero sí, o sea, lo que veníamos hablando era de Sí, un déficit pero fiscal. es la ruta, ¿no? Ahora es cierto, a mí me dicen por dónde va a navegar este barco y pues bueno, yo quiero saber por dónde va a navegar desde el punto de vista macroeconómico. Es cierto, entonces el gobierno tiene o incluyó unos supuestos económicos donde ve un crecimiento de 2,6% este año, que sería idéntico al observado en el 2025, que también un crecimiento de 2,6%, con una tasa de cambio que está apenas por encima de los 3.800 pesos por dólar para el 2026, en promedio para todo el año. Un barril de petróleo que está en 59,3 dólares el promedio para el año, pero ahí se aclara en el plan financiero que ese supuesto se hizo pues sin tener en cuenta el conflicto en Irán y que ahí sí hay una presión al alza, donde ya los supuestos apuntan a que ya el barril de petróleo podría tener un promedio del año más cercano a los 80 dólares por barril. Igualmente, en materia fiscal, supone un fuerte apretón fiscal, pasando de un déficit total de 6,4% del PIB, que fue lo que cerró el año pasado, a 5,1% del PIB este año, y un déficit primario que se ajusta de 3,5% del PIB en 2025 a 2,1% del PIB en 2026. En todo caso, pues ya hubo pronunciamientos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de Moody's también publicó un informe el viernes, donde dice que es poco creíble este ajuste fiscal y que por el contrario, tanto el CAR como Moody's pues ven el déficit fiscal total, por ejemplo, más cercano al 7% del PIB este año y el déficit primario más cercano al 4% del PIB durante este año. Y un hecho particular, Héctor, tiene que ver con la financiación del gobierno. Crédito Público, digamos, nos había anticipado un poco el cuadro de fuentes y usos a comienzo de febrero, pero, por ejemplo, en las operaciones convenidas con las entidades públicas, se nos había dicho en febrero que iban a ser 8 billones de pesos en todo el año y solamente en febrero fueron 14,5 billones de pesos. Entonces, ahí se cambió un poco en el total de fuentes y usos que nos presentan en el plan financiero. El supuesto con operaciones convenidas con las entidades públicas está en 14,25 billones de pesos. Entonces, quiere decir que ya está superado con los datos al corte de febrero y ahora primera página revela que siguen habiendo operaciones convenidas en marzo, o sea, sigue subiendo ese techo. Entonces, ahí queda un poco la confusión con el cuadro de fuentes y usos, que igual no se presentó tan a detalle como se venía presentando. Se presentó un cuadrito donde no es posible ver
bien el detalle. Entonces, es un tema bueno, se irá decantando y a medida que sigan ocurriendo operaciones como las que han pasado, o en subastas, o como va todo, pues primera página va a estar revelando siempre cómo va ese tema del fondeo del gobierno. A ver, don Juan Camilo, buen día. Eso que está contando ahí Daniel Támara del cuadro, para mí siempre ha sido sagrado el cuadro de fuentes y usos, ¿no? Eh, pero si no se está, usted vio el cuadrito que está hablando ahí Daniel. No, yo tengo las cifras más como generales, el cuadrito de ver, lo tengo por acá. Mm, Sí, se nos está yendo el programa con la consulta acá, acá del está. cuadrito de fuentes y Fuentes y usos. usos. Sí, acá lo tengo. Bueno. Listo. Entonces, pues bien, efectivamente, lo que uno empieza a visualizar con este plan financiero, que era lo que mencionábamos ahorita, pues digamos que sí se ve una política un poco más de ajuste fiscal, sobre todo por el lado del gasto, pero a pesar de eso, cuando se hacen las cuentas, el mismo CAF dice, hace falta una plata para realmente terminar cumpliendo con la meta, por acá tengo incluso la cifra, un segundo, casi de 32 billones, si no estoy mal, que es casi el 1.6% del PIB para cumplir justamente con esa meta fiscal. Entonces, o el gobierno va a tener que ajustarse más de alguna u otra manera, o nuevamente vamos a quedar sujetos a un incumplimiento de metas. Yo creo que también por eso, y lo mencionaba Daniel, como agencias como Moody's empiezan a decir, pues no termina siendo tan realista, quizá las cifras, o de pronto no lo vemos tan viable. ¿Cuántos han incumplido esas metas? ¿Cuántas veces? Y ahí sí me corcha, Héctor. ¿Cuántas veces se han incumplido las metas macroeconómicas en este gobierno? Daniel. Creo que todos los años. Lo que pasa es que el gobierno después se ajusta a sus predicciones y las termina cumpliendo porque, no sé, en octubre saca uno y dice, no, el déficit que ahora creemos que va a ser tanto. Pero si uno se pone a pensar lo que presentaron a comienzo de año frente a lo que ha terminado siendo, el escache ha sido grande. Por ejemplo, en el 2024 se hablaba a comienzo de año de un déficit de 5,1% del PIB y el déficit a final de año terminó siendo de 6,7% del PIB. Y el año pasado, también a comienzo de año, se hablaba también de un apretón, también déficit bajando otra vez cercano al 5% del PIB y terminan siendo de 6,4% del PIB. Entonces, se puede decir Bueno, que en este gobierno, salvo digamos lo que pasó cuando al comienzo del gobierno, que en el 2022 y el 2023 las metas sí se cumplieron relativamente, pues, o los datos fueron muy cercanos a las metas, ya lo que fue 2024 y 2025 sí estuvieron bastante alejadas de lo que se preveía en un principio. bueno, y entonces no podemos quedar, don Juan Camilo, no nos puede pasar lo del pastorcito mentiroso, porque ya, pues, si dos veces nos han tomado el pelo con el cumplimiento de las metas y no las cumplimos, o sea, ¿qué nos podría llevar a pensar que lo que nos están planteando hoy con el plan financiero sí se va a cumplir? No, eso es una moneda al aire, Héctor, porque es efectivamente lo que hemos visto durante todo el gobierno. O sea, si ha pasado en el primer año, en el segundo año, tercer año, pues, ¿quién nos va a decir que no va a volver a suceder en el cuarto año, cierto? Que al final lo que dice Daniel también es muy cierto. Al final terminan siempre ajustando sus expectativas y dicen, no, esperen, vamos a hacer un ajuste y ya no creemos que va a crecer. Cada nada cambia en la cancha. Sí, Es decir, aumentan el tamaño de la cancha aumentan para el hacer más tamaño de goles. la cancha, sí, señor. Y entonces ya se vuelve una costumbre y es ahí donde el mercado también les empieza a perder un poco de credibilidad a esas cifras y no solo internamente, sino también desde la perspectiva de calificadoras de riesgo dicen, pues no sé con qué tanta certeza eso se va a cumplir en el mediano plazo. Muy bien, a ver, don Daniel. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Ya para cerrar este paquete macroeconómico, vámonos con los más recientes datos de la balanza cambiaria que están con corte a febrero. Y lo que nos muestran es que en el primer bimestre de este año la inversión extranjera directa en Colombia cayó más de 21% anual. Sin embargo, solamente en febrero ingresaron a Colombia cerca de 814 millones de dólares y eso representa un máximo desde julio del 2026. Específicamente en los primeros 2 meses de este año, la inversión foránea sumó cerca de 1.300 millones de dólares, cuando hace un año había sido más cercana o había superado más bien los 1.600 millones de dólares.
La inversión que entró directo a los sectores de petróleo y minería sumaron cerca de 1.083 millones de dólares. Eso es una cifra que de todas maneras resulta ser casi 14% inferior a la observada hace un año, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería sumó cerca de 213 millones de dólares en los 2 primeros meses de este año, y eso representa una caída frente al observado hace un año del orden de 45%. Óigame, Lo que sí, pero déjeme preguntarle una cosa. Si el año pasado fue bastante gris, bastante oscuro en materia de inversión extranjera y está cayendo lo que usted está diciendo que está cayendo, ¿cómo será si uno mira cómo estaba hace 2 años? ¿Eso es ejercicio no, o no? claro, ¿O sí, no, o lo o sea, tiene a la mano? de hecho la caída, si uno compara en lo corrido de este gobierno, la caída es superior al 50%, haciendo el análisis de lo que se tenía cuando comenzó este gobierno y lo que se tiene hoy en día, la caída en la inversión extranjera directa es del orden de 50%. Gravísimo, ¿o no, Juan Camilo? Terrible, o sea, es una cifra bien preocupante que responde también aparte de lo que estábamos hablando. Por un lado, la poca credibilidad pues, que se le tiene al gobierno, el alto costo también del capital. Pues, para que una empresa venga a invertir acá y pues, el costo de capital termina siendo muy alto con tasas al 12, al 13%. Eso por otro lado. También hay que tener presente que gran cantidad de esa inversión extranjera directa se va sobre todo al sector minero energético, y desde que empezamos a ver cómo se frenan los contratos de exploración, explotación, pues también se disminuye muchísimo el incentivo para invertir acá. Entonces, mejor dicho, es un cúmulo de cosas tremendo que también justifica un poco el porqué de esa cifra. O sea, desbalance fiscal, menos contratos, pérdida de confianza. Pues ahí es donde uno también dice, las cosas realmente tampoco van tan bien, que ya no lo ve, pero mire que hay otras cifras que nos hacen ver que el cierre del gobierno tampoco va a ser muy bueno. Eso también tiene que ver con cómo nos suena afuera la confianza que hay To- desde afuera. Totalmente, totalmente. Eso es supremamente importante, esa confianza afuera que se puede medir de diferentes maneras. Una de ellas puede ser, no sé, pues seguramente lo han escuchado, que es como los CDS, que es como un seguro que paga el inversionista extranjero en caso tal de que Colombia no logre pagar sus deudas. Eso es una métrica que desde casi, mejor dicho, estamos voladísimos por encima de la región, muy por encima del promedio histórico, lo que refleja que hay una percepción de riesgo frente a los temas fiscales también del país, De que está de aumentando el que está riesgo. aumentando el riesgo. Regresamos con usted, don Daniel. Ya son las 7:59. Vaya ajustando su reloj para que nos dé la hora. Sí, sector. Bueno, a diferencia de la inversión extranjera directa, la inversión extranjera de portafolio sí muestra un comportamiento más dinámico, especialmente porque en los 2 primeros meses de este año ingresaron al país cerca de 1.896 millones de dólares. Digamos, obviamente el año pasado hubo un récord, pero estuvo, digamos, también un poco afectado por el TRS y la operación con Pinco, y por eso se superó, digamos, récords y niveles de inversión de portafolio no vistos, pero en el primer trimestre de este año ya van casi 2.000 millones de dólares de inversión extranjera de portafolio. Es una cifra, digamos, lo observado, por ejemplo, solamente en febrero de 1.148 millones de dólares. Es un máximo mensual desde septiembre de 2020, obviamente sin incluir los meses en los que se ejecutó el TRS y en los que se hizo la operación con Pinco, y son las 8 de la mañana. ¿Qué pasó con las 8 de la mañana? ...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho de la mañana en punto, y les contamos a esta hora el pronóstico de primera página para el comportamiento que tendría el dólar hoy en Colombia, según el gestor de inversiones Diego Rodríguez. La volatilidad estimada para hoy es de 50 pesos, comportamiento mínimo de 3.660 pesos y máximo de 3.710 pesos, teniendo en cuenta el índice del dólar que mantiene, dice Diego Rodríguez, una tendencia de fortalecimiento moderado en el arranque de la semana, reflejando una mayor demanda por activos refugio y expectativas de tasas relativamente altas en Estados Unidos. Bueno, son las 8 de la mañana y 1 minuto y abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
Buenos días, Héctor. De igual manera para los compañeros, los analistas y los oyentes, 8 minutos de la mañana, en este caso el mercado cambiario colombiano, abrió sobre los 3.670 pesos. Esto quiere decir que baja 27 pesos con 10 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot del viernes fue de 3.697 pesos con 10 centavos. Recordarles que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.685 pesos con 53 centavos y de momento la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.665 pesos y el máximo de 3.675 pesos. 8 de la mañana y 2 minutos. A ver, don Juan Camilo, buen día, que se nos está volando. Él es de Acciones y Valores. Que dice que porque en Acciones y Valores lo pusieron a trabajar ahorita. Bueno, oiga, ese arranque del dólar. Sí, pues cuando uno revisa un poco la apertura, no solo de los mercados de divisas, sino también el mercado afuera está un poco más tranquilo después de todo este conflicto en Irán y de hecho toda la región se está apreciando. Baja, incluso el dólar, medio a través del índice de XY, también se está cotizando a la baja. Y si a eso le sumamos que el dólar sigue, el petróleo sigue por encima de los 100, pues terminan siendo más variables que nos llevan a pensar en una apreciación del tipo de cambio, al menos para estos próximos días. 8 y 2, Bolsa de Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Les cuento que la Bolsa de Valores en la sesión anterior terminó en positivo. El MSCI Colcap avanzó 0,39%, mientras que el Colir también aumentó 0,24%. El Colcap se ubicó en 2.180 puntos, mientras que el Colir avanzó hasta los 1.409, es decir, que la semana pasada los índices dentro de la bolsa tuvieron una valorización cercana a el 0,25%. Dentro de las acciones que tuvieron mejor comportamiento en la sesión anterior, con concreto lideró la lista con un alza del 3,22%, seguido de ISA, que aumentó 2,77%, y Grupo Argos, que también tuvo un aumento del 2,70%. Ya prendo la cámara un segundo. Ah, Muy buenos días quería, para todos. quería, Bueno, sí, por quería, acá estoy. quería hacernos trampa, ¿no? Muy bien. Respecto a las acciones que tuvieron menor desempeño, la lista la lideró Mineros, tuvo una baja del 4,77%, y Promigas descendió 4,06%, mientras que Grupo Aval de la acción preferencial cedió 3,74% en la sesión anterior. Muy bien. A ver, ¿cómo está viendo el tema accionario? Listo, Héctor, vea, irónicamente en lo que va el 2020, la acción que más se ha valorizado en el mercado local ha sido Ecopetrol. Muy curioso porque siempre hemos mencionado pues que no hay un fundamental tan fuerte detrás. Los resultados corporativos no fueron tampoco tan positivos. Se veía venir por un tema del petróleo a niveles bajos, el dólar que también viene bajando, los contratos de exploración, explotación, bueno, el discurso que ya todos sabemos, pero este año al parecer la relación se termina basando en dos puntos. Primero, un posible cambio político, el mercado quizás sí le juega a eso a través del posicionamiento en Ecopetrol, y segundo, el repunte del petróleo que termina teniendo también un impacto positivo pues en la petrolera estatal, y eso es lo que lleva a tener una valorización importante. Pese a ello, pues no alcanza a ser suficiente que un Ecopetrol suba un 36% para que el índice local pues se logre mantener en esos altos niveles que alcanzamos a ver en enero. De allí que vemos como desde los máximos que marcó el Colcap a día de hoy, si uno ve el balance del año corrido, tan solo estamos un más 3% aproximadamente, cuando el índice alcanzó a estar más 20%, que para hacer en un solo mes, hicieron un movimiento bastante fuerte. La caída que hemos visto es generalizada, y no solo responde a un tema local, porque muchos sí decían por el tema de las encuestas. Hoy es un ingrediente adicional cuando vimos esas encuestas, primeras encuestas de Inbamer que decían, uy, la izquierda está liderando la contienda, pero se juntó también con el tema internacional del conflicto y cómo, y lo hablábamos hace un minuto, por ese tema de aversión al riesgo, pues gran parte de los capitales salen de economías como Latinoamérica porque suelen ser muy volátiles en medio de esa búsqueda de activos refugio. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los fundamentales son muy buenos acá en Colombia. Las empresas, algunas o una gran cantidad, siguen cotizando a múltiplos muy atractivos. De hecho, el Colcap como un todo, el promedio histórico del precio utilidades es casi de 12 veces utilidades y ahorita está cotizando casi a 9. Es decir, la bolsa colombiana no está ni siquiera sobre su promedio histórico y mucho menos está cara.
que muchos dicen ya como la bolsa subió un 100% en 2 años, entonces ya está cara, y no. Los mercados no están caros porque los precios suban, sino hay otros factores de múltiplos que hay que tener presente. Sin embargo, pues está la volatilidad de lo que está pasando a nivel internacional, pero eso es un mercado al cual todavía le vemos muchísimo valor, tanto a Colombia como a la región, y hay referencias que aún están cotizando muy por debajo de su valor patrimonial, por debajo de su precio utilidades, por debajo de todos sus múltiplos, y creemos que aún hay oportunidades muy tácticas en el mercado local. Muy bien, 8 de la mañana y 6 minutos. ¿Algo para agregar, doña Luisa Fernanda? Bueno, hoy va a haber asamblea ordinaria de Grupo Nutresa. Vamos a ver entonces durante la jornada qué es lo que exactamente aprueba el grupo. Y pues por otro lado, Manufacturas de Cementos aprobó el pago extraordinario de dividendos y nueva junta directiva. Programa de voluntariado del grupo empresarial Argos ha llegado en sus 20 años a más de 622.000 beneficiarios. Alrededor de 50% de los oficiales de cumplimiento invertirán en inteligencia artificial en América Latina. Esto es lo que dice TC de la Universidad del Rosario. Y Alma Viva eligió su nueva junta directiva para abril del 2026 a marzo del 2027 y reeligió a KPMG como revisor fiscal para el 2027. Y en la materia de servicio de deuda, Medellín ejecutó 393.000 millones en el 2025, y en el 2024 se reportaron 635.000, es decir, que hubo como una baja de ese tema del servicio de deuda. Óigame, ¿tiene dentro de sus datos o Estamos en Corferia, dentro de sus 1, 2, agendas? 3, desde A Corferia. ver, a ver que se nos está atravesando, pero por favor. Eh, Dentro de la agenda de asambleas para esta semana, Luisa Fernanda. Señor. Dentro de las asambleas para esta semana está hoy Grupo Nutresa en Medellín y el próximo viernes es el grupo, es Promigas. Solamente hay 2 asambleas esta semana. A partir de la siguiente empiezan las demás correspondientes a vivienda, Grupo Aval, bueno, ya las demás de la agenda, pero por esta semana solamente está Grupo Nutresa y Promigas. Bueno, muy bien. 8 de la mañana y 8 minutos. Nos vamos con Laura Gabriel. Laura, ¿qué noticias nos tiene? Héctor, buenos días. Y bueno, pues yo le cuento que el Gobierno Nacional expidió el decreto 0242, el cual decreta pues el no cobro de gas en las viviendas afectadas por el Frente Frío, específicamente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, hasta que se restablezcan las condiciones de los inmuebles y la prestación del servicio. Este decreto también dispone el diferimiento de las facturas de gas pues, causadas ante las emergencias de los estratos 1 y 2 por 12 meses, prorrogables hasta 12 a 36 meses, pues dependiendo de las condiciones y de cómo pues se den las mejorías en los departamentos afectados. Y para finalizar, le cuento que este fin de semana se conoció que PDVSA considera terminar el contrato con Ecopetrol al no poder recuperar la inversión necesaria para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte, pues que recordemos que este es el gasoducto que conecta a Colombia con Venezuela, y también ratificó la intención de comprar a monómeros. Muy bien, muchas gracias, Laura. Son las 8 de la mañana y 10 minutos. Don Daniel Támara, ¿lo veo conectado? Sí. Daniel, el resumen, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó faltando? Tal vez solamente, bueno, algunos datos de la balanza cambiaria. Por ejemplo, el de las remesas de los trabajadores, que vienen subiendo este año de forma un poco más moderada que el año pasado. El crecimiento con corte a febrero es de cerca del 8% anual. Llegaron a Colombia cerca de 2.393 millones de dólares en remesas, cuando hace un año el dato fue más cercano a los 2.218 millones de dólares. La inversión colombiana en el exterior sí viene creciendo de forma más importante, sobre todo porque el año pasado pues, fue bastante baja. En los primeros 2 meses del año había sumado apenas 102 millones de dólares, pero este año en los 2 primeros meses sumó ya 570 millones de dólares. El crecimiento pues, es
importante en términos porcentuales, pero también hay que hacer esa claridad de que el año pasado había sido particularmente baja y ya este año presenta un comportamiento un poco más cercano a lo que ha sido el promedio de los recientes años. Muy bien. Y cerrar con el dato del superávit en la cambiaria, que a febrero es de 5.276 millones de dólares, creciendo casi 30% frente a lo observado hace un año. Muy bien, 8 de la mañana y 11 minutos. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace en Corferias, don William Varela? No hay sonido. Ahora sí el micrófono, William. Acaba de citar bien temprano el Consejo Nacional Electoral. El viernes en las horas de la tarde se robaron 3 computadores de los escrutinios. Un computador era de los escrutadores, o sea, del Consejo Electoral, otro era de un juez de la República que tiene que verificar todos los escrutinios y el último computador era la registraduría. En breves minutos los magistrados van a hablar por qué se pierden estos 3 computadores que hacían parte de unas mesas importantes en el suroccidente de la capital de la República. Tendremos más detalles de eso. Por otro lado, les cuento que hoy el Senado de la República abre el proceso de inscripción de candidatos a la Contraloría General de la República. Quieren anticiparse, quieren que el Contralor de pronto salga de los parlamentarios que se quedaron sin curul. Y también le cuento que ya se cerró el proceso para la elección de secretario, subsecretario y director administrativo en la Cámara de Representantes. Hoy a las 2 de la tarde, la Cámara de Representantes revelará el listado de todos los que se inscribieron para ser secretario, subsecretario y director administrativo. Quieren también dejar montado a sus amigos en estos cargos en la Cámara de Representantes. Chao, Héctor, esperaremos a ver qué pasa. No se me vaya, William. Esos computadores, ¿de dónde desaparecieron? ¿Estaban en dónde? ¿O se estaban trasladando? ¿O se los sacaron de la oficina? ¿Cómo fue? Eso fue en el pabellón 7 de Corferia. Estaban realizando los escrutinios. Los 3 computadores hacen parte de mesas que tienen que ver con la capital de la República. Lo más raro es que en un momento dado salieron a hacer algún tipo de actividades. Los propietarios de los mismos los dejaron en las mesas. Nadie pensaba que iba a llegar un ratero, y se llevó 3 computadores claves para mesas que están en el proceso electoral. Rolando, perdón. No, qué enredada la que se pegó. Sí, un delincuente llegó, no Rolando, sino un delincuente llegó y se llevó los 3 computadores. Esto puede afectar la decisión de elección de Cámara de Representantes en Bogotá y puede afectar algunos votos para el Senado de la República de algunos dirigentes de la capital. Le cuento que también en las últimas horas se conoció por parte del Consejo Electoral que le dieron una nueva credencial en la Cámara de Representantes al Pacto Histórico. Después de los reconteos en el escrutinio, se ganaron una curul y se la quitaron a la Alianza Verde. Eso quiere decir que no solamente creció en el Senado el Pacto Histórico, sino va a crecer en la Cámara de Representantes. Esperaremos los resultados finales para estar dando información ahí fragmentada. Esperemos mejor que ya entregue la información directamente el Consejo Nacional Electoral de los escrutinios. Veremos a ver quién es el que se roba aquí los computadores en Corferia, Héctor. Estaban aquí en Corferia y se perdieron 3 computadores. 8:14. A ver, don Rolando la serie, Rolando Lozano. Claro que antes de mi familia y amigos viven todavía en el suroccidente, pero no están involucrados en esos hechos. La Superintendencia de Sociedades declaró el grupo empresarial conformado por Kenneth Medvidelso Alcácer y Mónica Giraldo Londoño como controlantes de las sociedades Medvidelso Holding SAS, Grupo Ref, Refinancia y otras empresas que se dedican a la recuperación de cartera. Aunque estas empresas o estos inversionistas como Kenneth Medvidelso Alcácer habían reportado pues el grupo empresarial a la Superintendencia de Sociedades, no lo hicieron de manera clara y completa y por tanto la Superintendencia de Sociedades les impuso una multa de 75 millones de pesos, que es la máxima sanción económica que puede aplicar por estos casos. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Así nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron durante esta emisión, Munir Jalil y Juan Camilo Buendía, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quienes habla Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianastereo.com.